Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos aquí conmigo. Aclaración, esto es agua, que quede claro, es agua porque resulta que esta tarde he estado grabando como un loco y normalmente termino de grabar y me ducho, pero se me ha hecho tan sumamente tarde grabando que resulta que directamente me he venido y me he puesto a sacar a los perros, porque era tardísimo. El caso que me he tumbado un rato, Cristina lo sabe, me tumbo un rato y ha empezado a picarme la cabeza justo antes del directo y digo, no soporto más. Y de hecho, pues llevo el pelo todo mojado, estoy húmedo. Porque he metido la cabeza debajo del lavabo y digo, no aguanto, me estaba dando un picorazo increíble de cuero cabelludo. Y yo sé lo que ha sido, porque es que resulta que me he echado el Red One, el gel Red One, que está promocionado en el canal de Skincare, Orgaz Skincare, y luego cuando he llegado, eso ha sido aquí en casa, cuando he llegado al estudio, me he dado el último retoque, que siempre lo hago, pero no sé por qué, hoy me ha picado horrores, que es echarme un poco de laca de Shuemura. Entonces me he echado la laca de Shuemura con el Red One y cuando he llegado aquí pues me he tumbado todo el rollo y me he quedado así un poco traspoiting y he empezado a picarme la cabeza y digo, digo, esto es todo el follón que llevo en la cabeza de fijación y justo antes de empezar justo antes de empezar me he metido la cabeza debajo del grifo. A eso tengo que sumarle que sí, que efectivamente me había echado un poco de color en la cara y tocaba limpiarme. Así que estoy con la cara limpia, recién lavada, con el pelo limpio, recién lavado y las gotitas de agua pues ya se secarán. O sea, me da igual. La camiseta no me la quiero cambiar porque la llevo muy cómoda y no me apetecía. Así que si está mojado, que esté mojado. Lluvia cae lentamente sobre mí. En este caso ha sido agua y jabón, pero esto es agua, es agua. Bueno, os saludo, muy buenas noches Soren, ¿qué tal José Manuel? Muy buenas DNA, Omar, buenas noches, Evers, ¿qué tal? Buenas noches, Simón Blanco, buenas noches, Denise, ¿qué tal? Buenas noches, Blanc, buenas noches, muy buenas, bienvenidos. Ya empezamos con los movimientos de los bichos, todo el mundo recolocándose, a ver por dónde pilla. Al final verás tú cómo me quedo sin conexión, pero ya tengo un cable más largo que el de antes, el cable de Ethernet, y espero que la transmisión sea como un tiro de bien. Bueno, pues no sé si ya habréis visto el vídeo nuevo de hoy, que es el de la K de Dolce & Gabbana, que hoy por cierto he grabado también otro vídeo de Dolce & Gabbana, no era una K, era otro, y me ha molado un montón, así que esta semana, si Dios quiere, no pasa nada, sacar ese vídeo, porque la verdad es que me ha gustado muchísimo. Bueno, pues todo ok, muchas gracias, Mónico. A ver, por fin se ha pues resuelto el misterio misterioso de por qué Donald Trump tiene ese color naranja. Yo he alucinado cuando lo he visto en la publicación, digo, ¿cómo es esto? Pues sí, resulta que ha salido publicado, si lo cojo y lo encuentro porque he estado picoteándolo y digo, ¿dónde está esto? Sí, me he quedado todo loco. Esto viene en Egos, gente. Esto es un periódico, o sea, es la parte del cotilleo de La Razón. Y es que resulta que le han hecho una entrevista a una de las maquilladoras que han utilizado pues en distintos eventos y entonces ya sabemos el porqué de este color naranja de Donald Trump. Pues Audrey Lafavre, que es como se llama, Audrey Lafavre, es como se llama la maquilladora, resulta y ha explicado que efectivamente Donald, algo que todos lo sabíamos, efectivamente le gusta el bronceado californiano
y se aplica ese tinte que no sé si lo habréis visto muchas veces, además eso se hace aquí también en España, se hace en todos lados, es de cabina, es un tratamiento de cabina, que si das con un profesional de verdad y que te hace bien la cosa, pues no se ve tan naranjísimo. Por ejemplo, muy adicta a todo esto era la ¿cómo se llamaba ahora? La Charlize Theron, súper adicta a estar echándose la pintura esta color naranja, que menos mal que se le ha pasado ya la moda a ella y decidió dejar de echárselo, pero hubo una época que Charlize Theron estaba pues color de una zanahoria, y no era porque comiera mucha zanahoria, es que se pintaba el cuerpo, la cara, todo con el spray este maravilloso de cabina, y horrible. Bueno, pues resulta que además le defiende, me parece muy bien, porque al parecer, y la verdad es que no me he fijado yo mucho en este muchacho, no, nunca, no es mi tipo, para nada. El caso es que fijándose en cómo es él mismamente, esta maquilladora le lleva razón. Dice que es que Donald Trump es prácticamente albino. No es que sea albino del todo, pero tiene un tono de piel tan sumamente blanco que por eso decide hacerse estos bronceados californianos. Tienen un nombre, me parece que es bronceado californiano, pero voy a dejarlo ahí. Pero tiene, no sé si es ese o se llama de otra manera. Y que por eso se aplica el pistoletazo. Así que imagínate quien tenga que pintarlo dándole pistola con el desnudo en bañados, no quiero ni pensarlo. Además es un señor mayor que tiene ya 80 años, 70 y pico, es muy mayor. O sea, parece que no, pero el Donald se llevaba poco con el otro. Con el otro presidente. Bueno, en fin, resulta que también ha desvelado, es que esto es de cotilleo, ha desvelado que su pelo es de él mismamente. No porque lo haya pagado, sino porque es de él, es suyo. Sí que estará peinado con ventaja. Dice, sé que tengo un pelo horrible, según dice que las declaraciones, dice que él dice que sé que tengo un pelo horrible, pero al menos es mi pelo. Pues eso es lo que nos pasa a todos. Es un pelo horrible, pelo de rata que yo le llamo, que es lo que yo tengo, un pelo de rata, pues ratufo totalmente. Que además tengo que me he estado esta tarde, por cierto, partiéndome de la risa, pero partiéndome de la risa, no sabéis hasta qué nivel, pero riéndome como yo solo, porque he estado viendo vídeos del pasado, del antes y del después de el Botox. Y digo, me he quedado mirando y le digo, mira si parezco Donatella. Me he estado dando cuenta y es que toda la línea del pelo de la parte superior se ha echado para atrás, con lo cual, claro, parece... Antes tenía una pista de aterrizaje en la frente y ahora tengo un portaaviones. Pero a lo ancho. Porque es que me he quedado todo loco y he empezado a reírme allí. Mi madre se asoma y dice, ¿qué te ríes? Y digo, mejor que no lo sepa, porque si no se va a poner negra. Así que más vale que no diga. Seguramente me está escuchando ahora. Pero he empezado a reírme y y era por eso. Toda la risa, la carcajada que llevaba encima era porque estaba mirándome al espejo y diciendo, madre mía, madre mía, madre mía, cómo tira para atrás la cosa. Bueno, increíble. Así que si tenéis poco pelo, plantearos, a mí que me da igual, me la repampifla, ya sabéis que igual me paso la moto que no, pero me está riendo esta tarde a costa del puñetero Botox, que no los podéis ni imaginar. Porque claro, de tener la línea más abajo a tenerla arriba, digo, mira si parezco Donatella, me falta el rubio, los morros y ser más feo que ella. Cosa que eso, gracias a Dios, no es imposible. Porque mira que la Donatella es un rato fea. Bueno, en fin, son cosas mías, ¿eh? Ya que estábamos con la estética, pues digo, vamos a reírnos un poco del orgaz. A ver, leyendo que estoy. Hola Inmortal, muy buenas. Lo de comer muchos ganchitos queda descartado. Esto sí que no sé por dónde va. ¿Por dónde va? Ah, ya, por lo de lo del Trump. No, queda completamente descartado. Es que se hace un tratamiento de cabina que es con pistola, es con aerógrafo, eso se hace con aerógrafo y te ponen ahí y empiezan. Además hay un montonazo de vídeos en YouTube, lo podéis ver. No, ahora no, cuando se termine el directo cogéis y veis cómo lo hacen, que es espectacular. Y empiezan ahí. Y el tío y la tía salen ahí, se ponen en cruz, los brazos en cruz,
ahí se apoyan hay una casa agarraderas en la cabina, te apoyas y empieza ¡vum, vum, vum! Y te pinta. Hay algunas que son portátiles y que va el tío a tu casa y te monta ahí el chiringuito. Te monta el chiringuito completo, es como una ducha, y tú ahí abres los brazos, abres las piernas y empiezas ¡vum, vum! Venga, ahora te das la vuelta ¡vum, vum! Y te coge y te pinta entero de arriba abajo. Horrible. Horrible. Y barato seguro que tampoco es, ¿eh? Yo no me he hecho nunca eso, ni quiero. Qué horror. Bueno, el autobronceador es lo mismo y es más barato. O sea, si quieres tener un poco de tono, te das un autobronceador y ya está. Y encima el autobronceador, si es bueno, por ejemplo, los autobronceadores de Nivea, que a mí me funcionan fenomenal, te dejan un color marroncico muy gracioso y no es tan naranja. Lo bueno es que te echas eso y no es tan naranja. El problema es que como tengas pelo, pues se te queda todo así como un poco amasado en la zona del vello, con lo cual lo mejor es, si te vas a echar otro bronceador, no tener ni un solo pelamen donde quiera que te lo apliques, en las piernas, en el brazo, en el pecho, donde sea, que no haya pelo, porque si no se amontona y no se queda bonito para nada. Es más, se queda ahí que parece eso, pues un amasijo, un engrudo naranja que no queda estético. Para nada. Dice Immortal, dice, sé que de lo que se trata y no es barato. Es que esto de pintarse el cuerpo no es barato, ¿eh? Esto de pintarse el cuerpo no es barato, pero es que, claro, es que cuando se lo hacen, yo los que he visto siempre, los tratamientos que he visto siempre de pintarte el cuerpo, es que están naranjas, es que no es nada natural, o sea, no es ni tan siquiera ponerte moreno al sol, ahí, no, es que es naranja. Sí, cuando lo ves, dices, mira, parece que como cuando me dio a mí por ser vegetariano radical, que menos mal que se me pasó la moda, como todo. Sí, yo funciono por modas. Me da una cosa, hago una cosa, me da la otra y hago la otra. Pero que me comía muchísima zanahoria, porque a mí la zanahoria me vuelve todo loco, me encanta. Y claro, el cuerpo estaba inflado a caroteno y es que estaba naranja, pero era porque no paraba de meterle caroteno al cuerpo. O sea, es que vicio con el caroteno. Pues no, olvidado por completo. Queda horrible, lo he visto en mi esteticien. Es que es horrible, es que te quedas naranja. Y encima, lo peor de todo es que manchas la ropa, ¿eh? Porque quieras que no, estás sudando. O sea, al principio sí, se coge, se seca todo lo que tú quieras, pero claro, todo eso se va cayendo. Y eso te pringa la ropa a nivel máximo. O sea, ropa que te pongas con eso, ropa que tiras a la basura, porque luego encima, si es un blanco, si es un azul, pues luego por la parte de dentro, como es un pantalón vaquero y tal, perfecto, no pasa nada, lo coges, lo lavas y te da igual 8,80. Pero como sea ropa blanca, camisas y tal, bueno, Donald, porque tiene muchísimo dinero, puede tirarlas y ponerse nuevas. Pero puedo garantizar que ese tío por dentro, cuando se quiten los cuellos y tal, los lleva enterquecidos. Todas. Elinor, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Bonica mía, ¿qué tal por Perú? Creo que la cosa estaba como un poco chunga, ¿no? Yo he visto noticias así que estaba la cosa así como un poco liada, ¿eh? Un poco liada. Destiñe está el espíritu. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con la sección de novedades perfumeras. Veamos, Creed nueva y consideraciones. A ver si hay una o es que hay más. Espérate porque voy a hacer un repaso así rápido. No sea que me hayan metido más cositas y... vale, perfecto. Vale, Creed nueva. No paran de sacar perfumes. Yo entiendo que Kerin está con la soga al cuello y que tienen que rentabilizar, por supuesto, Creed, que para eso lo han comprado. Pero para un poco porque te estás poniendo un tanto pesadete, venga a sacar perfume. Bueno, pues tenemos Aledaria, tenemos Creed Adelaria, no será algo que ver con Delina, porque encima esta también es que es rosa. Botella rosa, tapón dorado, al más puro estilo Creed. Punto, no hay nada más. Entiendo que aquí los tapones ya son metálicos, gracias a Dios mediante, y que no será el plasticazo asqueroso. Bueno, pues está a la venta ya en Creed, ¿eh? En Creed está a la venta, porque la nota de prensa que tengo es de Creed. Tenemos en la salida mandarina, bergamota y pimienta rosa. Y luego, claro, es que esto no será de verdad. Si alguien la puede probar, que, bueno, supongo que saldrán reseñas de esta fragancia por doquier, si es que la hay, y sobre todo las chicas, porque esto es un perfume femenino, o sea, no tengo ninguna duda. Es que
Trío de rosas. Lleva 3 tipos de rosa: peonía, notas polvorientas y lirio de los valles. Notas polvorientas que van a cargo de, efectivamente, no te quede ninguna duda, de alfisolmetilionone, algún tipo de lirio, cualquier cosa así. Y en el fondo meten ámbar de cachemira. Ámbar de cachemira no. Meten, es que claro, esto lo traduce mal y tengo que ponerme aquí a saber lo que me dice en inglés. Ámbar, cachemira, vainilla y almizcle. Esto tiene pinta de ser un cacho de Delina en versión crit de que te mueres. Yo ahí lo dejo, porque entre otras cosas, como no le he olido, no sé de qué va el rollo, pero claro, me veo este color que es tan Delina, porque es que es un color Delina, y luego me estoy mirando que lleva 3 tipos de rosa: peonía, notas polvorientas, lirio de los valles, ámbar, casemira, vainilla y almizcles, y dices, ¿Delina? El caso que aquí sí que nos dicen que no mencionan a Delina, pero sí mencionan algún... Sí que lo mencionan. Sí que lo mencionan y además lo comparan con Delina, con A la Rose de Kurdian, me parece que es ese, y a Moas Guidance, por ejemplo. Claro, es que ningún tipo de... Es que canta como una rana esto. De verdad que canta como una rana. Yo no pensaba que Creed tampoco... ¿Qué necesidad tiene de sacar un Delina versión Creed? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Tenemos a que Sonia está por aquí y las perras están diciendo, ¿qué hace Sonia por aquí? Entonces tenemos una encantadora fragancia floral de rosas de la casa Creed que florece con modernidad, capturando un jardín de ensueño que despierta en la bruma plateada del amanecer. Se abre con una mandarina. Bueno, estoy haciendo la descripción real de tal, pero claro, me pongo a ver las reviews que acotan en la publicación y efectivamente están diciendo que esto es, pues... para suavizar la cosa, que tira a la Moas Guidance, que tira a la Rouge y que efectivamente a Delina. Ya está. La Rouge, que es de, por lo que estoy leyendo, es de Kurdian. Sí, esa es de Kurdian, si no me engañan por aquí. Entonces, no sé, este tipo de cosas a mí no me hacen ni puñetera gracia. O sea, encontrarme con un Delina o algo que se puede parecer a un Delina. A ver, fragancias con rosa hay 800 millones y no tienen por qué parecerse. ¿Por qué narices tienen que sacar algo que termina pareciéndose a un... Es que a un Parfums de Marley, es que no, de verdad, que no me entra en la cabeza. Tío, hazte tu propio perfume de rosas si quieres hacerlo, pero no hagas algo que esté ya de por sí haciendo que la gente diga cuando lo huela, es que es un Delina, es que es un Delina, es que es un Delina. Chico, escucha, tienes que ser más fino, o sea, no, ¿dónde está el carácter de tu empresa y el hacer las cosas de otra manera? Pero es que claro, estamos en que cada semana, cada dos semanas van saliendo al mes posiblemente 2 perfumes de Creed. A lo mejor estoy exagerando, pero yo soy muy exagerado, ya me conocéis, pero me parece un poco alucinante que estén presentando los perfumes cada pues eso, cada 2 semanas un perfume, y al final, ¿qué están haciendo? Pues si lo que quieren es darle caché a la firma y a la empresa, etcétera, 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 pues creo que no van por buen camino. No van. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas, bienvenida. Kim, muy buenas. Ignacio Cuerpazo, muy buenas, Bonico. Arturo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos varios entre vosotros y eso. Vale, entonces esas son las consideraciones que quería hacer con respecto a esto de Creed y lo que está pasando. De todas formas, ya sabéis que en directos anteriores ya dije lo que iba a suceder, ni más ni menos. Y es que iban a sacar perfumes a lo bestia y que en lugar de tener algo como más exclusivo y más selecto, pues tenemos un catálogo de Creed que nos vamos a caer de espaldas. Con lo cual entiendo que el cariño y el amor que posiblemente pudieran tener antes ya no lo tengan, porque es producir.
además, encima, nos encontramos ante el hecho de que es en las propias fábricas de Creed donde se hace el resto de producción para Kirin Boté. O sea, las firmas que no tienen licencia de Kirin y que han decidido meter dentro de Kirin Boté, evidentemente porque forman parte de la firma, se la han traído para sí y se están produciendo en aquello que ya dije hace no sé cuantísimo tiempo que iba a pasar, que iban a utilizar las instalaciones de Kirin para hacer perfumería. Y es lo que está pasando. ¡Oh! El Orgaz que no acierta una. Pues sí, ahí está. Resta por ver qué va a pasar con todas las licencias que quedan pendientes por recuperar, que no son tantas, pero claro, tienen que pasar años y sobre todo lo llevan clara con el tema de Yves Saint Laurent, que yo creo que esa no la van a recuperar en la vida porque es por tiempo indefinido. Entonces, al menos de momento, no. Pero Gucci sí, y a Gucci no le queda tanto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque me parece más que interesante el tema de lo que está pasando con los señores de Creed y hasta dónde van a llegar y los precios que nos van a meter con respecto a todo esto, ¿eh? Ojito con los precios. Los precios van a seguir subiendo más y más y más, y las calidades de Creed van a ir cayendo más y más y más y más. Y creo que, por cierto, me parece que es una empresa que ya de por sí está de modé. De verdad, creo que el tiempo de Creed ya ha pasado. Creed ya no es lo que era. Ha perdido todo el posible reprise que pudiera tener y ya se va barajando en otra serie de cosas. Entonces, lo va a tener todavía más crudo. Evidentemente, botellas, unidades se van a seguir vendiendo, por Dios, que quede claro que sí, que yo no quiero tampoco que aquí nadie se hunda, que hay muchas familias que tienen que comer, pero todo el hype inicial que tuvieron, el hype no se sustenta vendiendo un único perfume, el hype se sustenta en una empresa teniendo perfumes con tirón comercial y que la gente compre. Aquí añadimos el punto del precio, del valor añadido de marca y de precio, pero es que como sigan produciendo de esta manera, nos vamos a encontrar que la gente va a ir perdiendo interés con respecto a el ir comprando estos perfumes. Tampoco pueden olvidarse de que cada día la competencia es más fuerte y que puede haber competidores con precios más económicos que ofrezcan hasta incluso mejores perfumes. Con lo cual son cosas a tener en cuenta, porque yo no veo ya tanta reseña de Creed por todos lados como antes. Veo mucha perfumería árabe, yo me incluyo, pero no veo ya ese mogollón de perfumería Creed a saco hecha exprofeso porque sabes que tienen un tirón de que te mueres. Los ejemplos de este tipo de reseñas ya están en el canal. Pongo en contexto, evidentemente he hecho un montonazo de perfumes Creed que tengo en la colección, o que tenía porque ya también los he ido gastando, faltaba más, y no todos han funcionado. No todos han funcionado, con lo cual presentar un Creed no es garantía de que funcione un vídeo. Si no te funciona un vídeo, o dos o tres, al final pasas de la firma, porque claro, esto en este caso sí que lo tengo yo porque es mío personal, porque me lo compré sin ningún tipo de ánimo de coger y presentarlo. Pero cuando alguien compra algo con el ánimo de decir, venga, voy a ir a por esto porque seguramente voy a tener un montonazo de visualizaciones lejos, lo tienes como una inversión de tu área de negocio, y lo coges y lo compras y te comes los mocos perdiendo literalmente 200, 300 euros, ya no compras más, porque no compras más. Lo mismo que también, pues efectivamente, no toda la perfumería árabe funciona, pero claro, a esos precios, pues francamente te da igual, porque dices, bueno, son 20, 30 euros de perdidos al río. Pero que te pase con perfumería que te ha costado una pasta, pues eso duele.
y hay que comprenderlo, con lo cual al final dejan de hacerse reseñas. Yo he hecho reseñas de Grid, yo no sé, he perdido la cuenta. Y sí, han funcionado. He recuperado la pasta sin tener en cuenta que yo no los tenía para sacarlos en el canal. He recuperado la pasta que me gasté cuando los compré. Pues no. Es que no he recuperado ese dinero. Habrá gente que le haya funcionado muy bien, sobre todo porque llegaron muchísimo antes del hype y todo esto, e hicieron las reseñas, pero a mí no me dio la gana de hacerlos en ese momento, la verdad. Estaba muy quemado, una serie de circunstancias y todo el rollo, bueno, en fin, bla, bla, bla. El caso es que lo que o aprovechas el tirón o para mañana es tarde. Listo. Y es lo que hay. Y me fastidia. Y sobre todo me fastidia porque yo digo, es una empresa que podía estar haciendo perfumes súper interesantes y que ahora mismo, ya viendo lo que veo, y sobre todo si nos ponemos a leer las críticas de este perfume que acaba de salir y que ya está a la venta, pues dices, amigo mío, amiga mía, ande vas. Ande vas, porque esto de original no tiene nada. Y en lugar de hacer algo que lleve rosas y que pierda la cabeza porque digas, Dios mío, mira, es que es mucho mejor que un Delina, no tiene nada que ver con un Delina, sí que lleva rosa, pero es que les supera, y te encuentras con algo que realmente no les supera y que no deja de tener esas reminiscencias, pues escucha, a otra cosa y pasando. Ya saldrá un perfume árabe que huela parecido y te lo coges, te lo compras, haces las reseñas o triunfas o no. Porque aquí se ha hecho una reseña de un Delina árabe, que no me acuerdo ni el nombre, y tampoco es que lo haya petado mucho, entre otras cosas porque yo soy consciente de que en este canal los perfumes de chica no tienen mucho tirón en el corto periodo de espacio de tiempo, que necesitan mucho recorrido, y al final se posicionan como el Mademoiselle number one en el top de los perfumes del canal. ¡Ole! Que sí. Y además todos Chanel prácticamente, el Chance y el Mademoiselle situados arriba on top. Y yo encantado de que sí sea, pero claro, son de largo recorrido. Pero que vamos a ver qué es lo que hace François-Henri Pinault, el marido de Salma Hayek, y qué decisiones toma, evidentemente, pues los CEO corporativos que toquen en cada uno de los sitios de Kering, de Creed y de, bueno, Kering Beauté, y a ver qué decisiones toman y si son correctas o no, si empiezan a vender o se comen los mocos, que es muy probable que se coman los mocos. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, que se llama Super Sticker, y que estaré encantado de así no pasar los directos a cero. Ahí lo dejo. Sigo. Bueno, voy a beber agua, Voy a beber agua después del speech, voy a beber agua y seguimos con más temitas, porque hay perfumes y este es el primero, así que vamos a darle candela. No sé lo que aguantaré, entre otras cosas porque toda la tarde hablando yo ahí a la cámara, madre mía, vaya desgaste. Aprovecho y os leo. Soren, es que pueden saturar la clientela con tanta fragancia seguida. En poco tiempo creo que han sacado 5 casi seguidos. Han sacado muchos. Es que es una barbaridad. ¿Qué dan los perfumes de Escada? Pues a mí me gustan. Son normalmente perfumes que sobre todo sacan de forma estival. Para primavera, verano sí que tienen ahí los suyos, que están, además es que están muy chulos. Y yo los recomiendo. Son de Coty, porque Escada pertenece a Louis Vuitton, no. Escada pertenece a Hugo Boss, y Hugo Boss todos los hace en principio Coty, así que, pero están muy bien, son perfumes que están muy bien. ¿Que por qué no reseño de Dua Brand? Porque aquí es prácticamente imposible de conseguir, hijo. Yo vivo en Murcia, culo del mundo, y para conseguir un perfume de Dua, pues tengo que pedir Dios y ayuda. Por eso no lo reseño, si no sí que lo reseñaría, es complicado. No tengo el abanico tan amplio como para, venga, hala, un Dua por aquí, porque es complicado de conseguir, si no ya lo estaría haciendo. Y aparte me salen caros, los Dua no son nada baratos, para ser la mayoría inspiraciones de barato no tienen absolutamente nada. Ay, muchas gracias Cristinica Bonica, muchas gracias por ese super chat, ole, ole, ole. Sí, y tú también lo sabes, ¿para qué? Pues hemos estado hablando de eso esta tarde. Muchas gracias Bonica, muchísimas gracias.
Vale, bueno, hemos roto por lo menos el rollo de los directos sin un ingreso. Ya por lo menos tenemos algo de ingreso. Muchas gracias, Ever Bonico. A ver qué me dices. Varios perfumes los descontinúan, pero no veo que Chanel lo haga. Reformula Chanel sus perfumes. En el caso de número 5, me parece que lo comenté en el directo anterior, porque lo tengo aquí la edición un poco grabada en el Cocoroto. En el caso de Chanel número 5 es intocable, a no ser que sea por cuestiones de normativa. Si entra alguna normativa que prohíba algún tipo de producto o ingrediente que pueda llevar la formulación, evidentemente ahí sí que tienen que tocar y buscar la alternativa legal del momento para incorporarla a la formulación y que no se note. Chanel número 5 no se toca. El resto de fórmulas yo no pongo la mano en el fuego. Normalmente, Chanel no toca las formulaciones. Yo las he estado probando y eso de vez en cuando, no es que esté probando siempre, pero yo, cuando compro una Messier de Chanel o compro la Lantaeus, yo las noto igual. Eso para mí no se mueve. El resto de fragancias o la Egoist y tal, no noto movimiento alguno. Lo que sí es verdad es que no sigo el rollo de las Bleu. Las Bleu no sé por dónde van. Entonces yo ahí no me mojo. Lo que yo uso, que es Mademoiselle, Chanel número 5, Coco, Chanel. También la Noir de vez en cuando, pero esa se la pillo a mi madre, pero esa no la compro yo. Pero lo que es Mademoiselle, de bolso, siempre. La número 5 no se toca. Messier y Antaeus no se tocan. Y luego la Egoist y Egoist Platinum tampoco. La edición Blanche de Allure tampoco se toca. Al menos yo ya llevo 2 botellas zumbadas y yo no he notado nunca cambio alguno. En el resto de las Bleu no puedo hablar porque Bleu precisamente no es de mis aromas favoritos. A mí Bleu siempre he tenido una especial relación amor-odio con ella, no me desagrada, considero que es una fragancia muy elegantona, que está muy bien, pero el tema que siempre he tenido con ella es que no me parece original tanto en cuanto siguió el rastro de Savage Dior. Y es muy así, es muy ambroxaniana, tiene esos toques que tiene Savage, entonces yo en el momento que puedo oler algo que detecte... Muy buena pregunta. Que detecte que no es original me genera un poco de rechazo. He consumido Bleu, ya lo sabéis porque he sacado botellas de Bleu. O sea, es que, vamos a ver, es que las he sacado en el canal. Pero las he consumido, pero no me han hecho feliz. Ese sería el resumen con Bleu. Las he consumido, no me han hecho feliz y no las he vuelto a catar en lo que es las perfumerías. Es que no me ha dado por echármelas de nuevo, de verdad, lo digo en serio, no me llama en absoluto. Me he hecho antes una Allure que vea por ahí, me pongo ahí a trajinarla y tal, y sí que me la he hecho. Pero sin embargo las Bleu no me llaman. No me llaman, igual, no sé, pero es que lo veo un poco, de verdad, lo digo en serio, o sea, y con todo el respeto a la gente, con todo el respeto y sin respeto, o sea... que no hay por qué respetar nada. Esto sí que es cuestión de gustos. A mí en lo personal no la llevo fácil. Yo prefiero ponerme antes las Savage que no ponerme una Bleu. Es cuestión de gustos. Pero aparte es que también la veo como un poco trasnochada, ¿no? Mirad, han cogido al Chalamat de por medio como imagen de la Bleu. Y es que no la considero... Chalamat, que es un tío relativamente joven, que tampoco, vamos, treintañero, ¿cuántos años tiene? 30, si llega, pues tendrá 20 y pocos, ¿eh? No sé la edad que tiene, pero bueno, que es joven. No la veo una fragancia para un tío de esta edad. Decidme la edad que tenga el Chalamat, porque no lo sé. Soren. Pero es un tío joven. Es una fragancia que yo no veo para un chaval de esa edad. Es que no lo veo, no me cuadra. O sea, quien conoce esta fragancia, y me da igual la que sea, sabe que tiene cierta madurez. Un tío de 20 y tantos años con eso puesto, a mí me chirría horrores. Prefiero ver a un treintañero ahí, un treintón, 33, 35 años,
con ella tiene 29 años. Pues mira, todavía le quedan 5 para llegar a los 35. Es que es verdad, es que prefiero ver a un treintón muchísimo más hecho que no a él, que sí que efectivamente encima tiene la cara aniñada y parece más joven de lo que es, que bueno, que son 29 años y ya ves tú si yo puedo ser su padre o su abuelo. Claro, entonces verlo a él me choca muchísimo. Aparte, el spot publicitario es horrible, o sea, lo siento mucho, me da igual que lo haya dirigido Coppola, pero lejos de todo eso, dejando el tema de si me puede parecer o de, es el aroma, es ese aroma. No me llama. Es que ya después de esto hay 800.000 fragancias con ese toque. La Impact de Tommy Hilfiger huele mejor que una Bleu de Chanel, lo siento, y sigue teniendo ese rollo. Y digo esto porque además luego más tarde hablaremos de la Impact nueva que está anunciada desde el directo anterior, pero al final como me lié, no lo dije, pero vamos, que está la Impact nueva y seguramente olerá fenomenal. Pero las Chaneles, que os quede claro que yo entiendo que no son... es que no lo sé. Es que realmente hay mucha gente que me escribe en los comentarios que las tocan. Han tocado Bleu, pero es que no puedo decir si la han tocado o no la han tocado porque no estoy encima de esa línea. Me echo de las otras sí. Pero precisamente a Bleu, pues no. Y donde me llegan las quejas normalmente es en la Bleu. A ver, no lo sé. Quizás en las percepciones olfativas y según se vayan teniendo. Pero es que yo no siento cambios alguno, de verdad, Pour Monsieur ahora dura menos. Te digo yo a ti que Pour Monsieur no se toca. No dura menos. Eso te lo garantizo. Esa tampoco se toca. Dentro de Chanel. Es intocable. ¿Sabes por qué es intocable? Porque es un perfume que tiene historia también. ¿Y sabes por qué tiene historia? Porque es el único perfume masculino, concentración o de toilette, estoy hablando de la concentración o de toilette, que supervisó directamente la señora Gabrielle Chanel. La única. Es intocable, Antonio. Es intocable. Se toca por requerimiento legal, pero es intocable. Lo que la señora tocó no se toca. Técnicamente no se toca y no se tocan. Y no se tocan. Ahora nos han hecho la putada de que efectivamente nos han quitado los 50 mililitros y nos han plantificado los 100. Pero hay que fastidiarse. Pero lo que es la formulación de... Precisamente, me llegas a decir otra y me callo la boca. Pero esa, imposible. Imposible. Porque además, la bruja malvada... porque esta sí que... Esta la llamo la bicho. A Chanel la llamo la bicho. A la bicho, muchísimas gracias por el superchat, campeón. Germán, la bicho... En todo lo que tocó en perfumería, y como lo pasó tan sumamente mal con el tema de la formulación del número 5... seguramente, estoy prácticamente convencido, dejó por escrito con abogados y vete a saber qué más, que precisamente los perfumes que ella supervisó, que además era por la parte de la división femenina, el Chanel número 5, ese ni se toca, y por la parte de el de hombre, concretamente el Pour Monsieur. Intocable. Intocable que en cualquier momento, pues efectivamente se le cruzan los cables a los dos hermanos que viven en Suiza, que son los propietarios de Chanel, y la cogen y mandan tocarla. Pero en principio no deberían de tocar absolutamente nada. Digo, en principio. Luego después puede pasar cualquier otra cosa. Pero en principio también pasa lo mismo, que es intocable. Muchísimas gracias por el superchat. 100 mililitros de Great Virgin Tester sin capa por $170. Pues está muy bien. Está muy bien. Sí, que está muy bien. Son perfumes que cuestan 300 pavos, 400, en fin, no sé concretamente el precio cerrado que tendrá a la venta, pero está bien. Son 170 pavos el tester. Si es original y eso, pues ya está. Tírale. Tú mismo, tú con tu dinero haz lo que te venga en gana. Luego después yo no quiero saber nada. Ever, qué alegría que Pour Monsieur no se toca, ya que uso la de 75 mililitros y 100.
Han quitado el resto de mililitros, al menos que yo sepa, y por Monsieur solamente tiene 100 mililitros. Si mal no recuerdo, en la propia página web viene. Y además que siempre se las he comprado a ellos. O sea, no... en la unidad que me queda poco de Monsieur, la tengo comprada directamente a Chanel. No es en tienda, ni en el Druni, ni en el Corte Inglés, ni en ningún otro sitio. Es comprada directamente a Chanel. Y mandada desde su servicio de allí de almacenaje y todo el rollo que tenga para hacer los repartos. O sea que lo compro allí. Y los packagings de Chanel son la hostia, a mí me encantan. La cajica blanca, todo mono, todo curiosito, muy bonito. Entonces, en principio no se toca. Ya digo yo que eso es lo que estoy usando y yo nunca he notado, y siempre la he tenido, la he notado igual. Pero con Bleu no me la juego. Con Bleu ni loco. Con Bleu ni loco, porque no sigo la línea, para nada. En algún momento, cuando sacan algo nuevo de Bleu, me interesa reseñarlo, evidentemente, porque puede tener hype, claro, y trae pues visualizaciones, no hay que decir la verdad a las claras, y entonces la cojo y la hago. Pero la hago hago la fragancia del momento. Lo que no me voy a poner es a probar todas, porque no lo sé, porque tampoco es una fragancia que no me da memoria olfativa. Para nada. No me da memoria olfativa. No puedo saber si dura más, dura menos, porque no es mi fragancia. No la uso. Entonces la puedo usar durante cierto tiempo porque estoy haciendo el testeo. La Bleu original concentración eau de toilette la tenía, la compré, la gasté. Efectivamente sé muy bien cómo es el rendimiento, el comportamiento, porque para eso la compré, y me la zumbé. Pero una vez que se cogió, se gastó, chimpum, ya no he vuelto a comprar más. Es que es así, me refiero a eso. Luego ya saquearon otras y efectivamente sí que me puse, perdón, a hacer las reseñas de las otras. Pero no es una línea que yo esté ahí encima. Las que he comprado, las he comprado sobre todo por el hype de presentarlo en el canal. No ha sido por coger y decir, venga, hola, aquí tienes la Bleu y me la he comprado porque me encanta. No, soy muy claro en esto. Las Bleu precisamente las compré por hype. Igual que las compré por hype, me las zumbé y se acabó. Listo. Pues es así, es que es la verdad. Esas sí que son compradas por el hype que pudieran tener. Y las visualizaciones. ¿Y al final qué? Pues nada. Pues las visualizaciones normales que puede tener un perfume normal en el canal. Ni más ni menos. Y ya está. Porque no todo el mundo está echándose la Bleu de Chanel y no todo el mundo está usando pues las latafas. En fin, que vamos jugando con el personal pues como podemos, ¿no? Buscando ahí la forma de buscar efectivamente tener visualizaciones, que es de lo que se trata. Saludos, dice Antonio Javier Sepúlveda, de Michoacán. Muchas gracias, bienvenido. ¡Viva México! Raikar, ¿qué opino de la gente que mezcla perfumes? Que hagan lo que quieran. O sea, yo me parece un poco... A ver, vamos a ver. De esto también me he expresado yo largo y tendido con todo esto. 29 añitos que me decía Monse. Muchas gracias, Bonica. Que nació el 27 de diciembre del 95. A ver, con el tema del layering, que cada cual haga lo que quiera. A mí me parece un absurdo tener que estar mezclando un Chanel número 5 con un Donna Karan Be Delicious, por ejemplo. No sé, lo primero que se me ha ocurrido por la cabeza, o mezclar 40 perfumes más. Me parece ridículo, entre otras cosas porque es que estás tirando tu dinero. Estás echándote un perfume que vale una pasta, mezclándolo con otro perfume que vale una pasta para al final que tener... Prefiero antes que la gente se haga sus propios perfumes, que se compre un kit de esencias o de lo que sea y que vaya haciendo su jueguecito con sus aceites y tal, y ya está. Pero, y encima se lo pasará mejor, ¿eh? Supongo que además será hasta incluso más divertido que no estar mezclando ahí perfumes, agentes químicos. Ojito, cuidado, porque es que, claro, tú no sabes realmente la interacción que pueden tener los componentes, los ingredientes de un perfume de la marca A con un perfume de la marca B. Evidentemente, lo que aconsejo es que si os gusta hacer layering, que os lo echéis en la ropa y chimpún, lo mismo que los perfumes normales. Me da igual si es 1 o 2 o 3 o 4 a la ropa. Pero tú no sabes realmente cómo van a interactuar las moléculas, los ingredientes, todo lo mismo, que lleve un perfume con otro con 20. Es que no lo sabes. Igual te está generando una reacción alérgica del 15 porque haya algo ahí que hayas mezclado y se te líe la patata en la piel. Es que no puedo decir más. Es que es un riesgo que la gente que hace layering y que se lo aplica en piel
debe de tener muy claro y asumir. Se pueden buscar un problema muy gordo al mezclar es sin mezclar. Es sin mezclar. Y hay veces que yo me estoy atizando un perfume en piel y me genera algún tipo de reacción alérgica. Y es que es normal, no pasa nada. O sea, vamos a ver, hay que entenderlo. Lo he dicho 8 millones de veces. Muchas veces mirar los vídeos cuando me pongo a grabar, los vídeos grabados, y veréis que conforme empieza el vídeo no hay ningún problema, pero si os fijáis en el cuello del Orgaz, veréis que el cuello empieza a ponerse muchas veces rojísimo. Eso me ha pasado a mí así de veces, grabando un vídeo, que no es que esté haciendo layering, ni mezclando, ni echándome encima, ¿no? Normalmente grabo un vídeo, si me tengo que aplicar algo, grabo un vídeo, me ducho, esto lo hago en verano, en invierno no me reaplico nada, pero en verano, si tengo que hacerlo con perfumes y tal que cual, y me lo cojo, me lo aplico para arriba y para abajo, me voy a la ducha, me ducho. Bueno, pues en condiciones normales, un vídeo de grabación, me puede irritar perfectamente el cuello, como si me irrita la zona de la muñeca, y luego la tengo roja. Y yo no tengo una piel especialmente sensible. Sí que la tengo sensible, pero no la tengo hipersensible ni nada de eso. Pero yo he terminado muchas veces, hay vídeos que termino con el cuello completamente rojo. Mirar, es que claro, yo me pongo a editar y evidentemente pues veo lo que veo. Y veo que el cuello está rojo perdido, colorado, y dicen, madre mía, Virgen Santa del Amor Hermoso, hello, ¿por dónde vas, Orgaz? Y es simplemente con un perfume. Tú imagínate mezclar perfumes que se van a tu piel y que haya algo ahí que interactúe, no vaya a decir que vaya a explotar ni muchísimo menos, pero hay algo que interactúe y que tu propio cuerpo no asimile en condiciones. Y entonces pues tengas problemas cutáneos. Y cuidado, porque quien dice problemas cutáneos, podemos elevar el asunto y el nivel a que te caigan las mucosas, tener irritaciones de mucosas, problemas respiratorios y problemas oculares. Hay que tener mucho cuidado, que aquí la gente se pone a hacer layerings y cosas así, que las probabilidades de que te pueda pasar algo son mínimas, sí, pero las probabilidades están. Te estás atizando un producto químico. Es que te estás aplicando química. Química te estás aplicando en el cuerpo. Y yo no quiero sacar las cosas de madre tampoco, ni sembrar el caos, ni muchísimo menos con esto, pero las probabilidades de que tengas una reacción alérgica, cuanto menos, es bastante elevada al hacer una mezcla. Y mezclártelo en piel. Si te lo echas en ropa, pues ya te lo tomas de otra manera. Pero en la piel, o que te eches en la nuca varias atomizaciones de distintos productos, te puede generar un problema. Porque si te lo echas por aquí y te cae por las mucosas o en los ojos, pues te cae el primero, no te pasa nada, pero ¿y si con la mezcla se está generando una reacción química que puede hacer que se te fastidie la vida? Es que nos lo tomamos muy a la ligera y esto es muy serio. ¿A quién se le ocurriría mezclar el amoníaco con lejía? A ver, ¿a quién? Al Orgaz, sí, lo sé. Pero ¿a nadie se le ocurre en condiciones normales mezclar amoníaco con lejía? ¿Estamos locos o qué? Nada más que con los vapores, ya os digo yo que se os abren los pulmones y se os cristalizan. Venga, vamos a ver, por Dios. Pues esto puede ser lo mismo. Sí que lo estoy llevando al nivel máximo, pero tener mucho cuidado con lo que son las reacciones químicas que pues se pueden llegar o pueden tener lugar con la mezcla, porque no sabemos nunca realmente qué lleva un perfume al 100%. No lo sabemos. Ninguno. A pesar de que hayan... Y hay muy pocas empresas de que también dan el INCI completo, muy poquitas. Y normalmente las que dan el INCI completísimo, son carísimas. Así que tampoco nos flipemos. Pero las de las normales, las convencionales, te dicen concentrado de perfume, pero tú no sabes lo que va ahí dentro. No tienes ni idea. Y normalmente donde, lo he dicho 8 millones de veces también, cuando te pone el concentrado de perfume es donde va la mierda más grande de todos los perfumes. Es donde está toda la salsa de verdad de eso. Y no os penséis que todo es el concentrado de perfume, los aceites esenciales, nada de esto, Entonces, mezclar me parece un tanto peligroso para la salud. A partir de ahí, si lo hacéis en ropa, no pasa nada. Porque la ropa no se va a enfermar. Os vais a enfermar vosotros como lo echéis directamente a la piel mezclando 8000 productos. Ay, es que a mí me gusta mezclar 4 perfumes o 5 perfumes. Pues, colega, ten cuidado. Colega, ten cuidado porque tú no sabes cómo interactúa todo eso. Es que no lo sabes. No sabes si precipita, no precipita, si el resultante final de toda esa precipitación que pueda tener lugar, de esa reacción química, puede generarte pues una dermatitis, o cuanto menos,
O la lepra, que se te caiga la carne a pedazos. Clac, 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 clac. Estoy exagerando. Pero de verdad, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Ay, es que son perfumes y pasan los test dermatológicos, tal. Sí, los pasan, de acuerdo. Pero pasan individualmente. No lo pasan todos juntos mezclados. Tú no sabes lo que hay ahí. Hay cosas que no se pueden mezclar unas con las otras. No por la parte de los aceites esenciales. Luego al final, bueno, que por la parte de los aceites también. Pero por la parte de los agentes químicos ahí tal cual llevan, hay cosas que no se pueden mezclar unas con las otras. Unos ingredientes son compatibles para una formulación y otros ingredientes son compatibles para la otra. En el momento en que tú estás mezclando ingredientes, estás en riesgo o estás poniendo en riesgo tu salud. No sabes cómo interactúa una cosa. Sabes que una fórmula está estabilizada para ese perfume, y ese perfume está estable y está estudiado para ese perfume. Pero si tú te metes a quimicefa, a jugar a quimicefa y a mezclar, pues corres determinados riesgos. Y es que lleve agentes químicos lejos de todas las sustancias aromáticas que puedan llevar, llevan químicos estabilizantes que a lo mejor al mezclar la vas a liar muy parda. Así que ojito con esto. Y seamos prudentes a la hora de mezclar. Marcos, muchísimas gracias por los super chats. Te leo, Bonico, te voy a poner los corazones y os leo. Voy a beber agua. Oh, de verdad. Venga, agüica. Dice Marcos que la Bleu la tuvo hace 2 años en mi cumpleaños y la Parfum es similar en rendimiento. Y tal es una cosa agradable, pero yo ahora que he usado más perfumes no he vuelto a comprar de momento. Esa me llamó la atención con 18 años. Y luego en el siguiente superchat me ha dicho, yo alguna vez he mezclado perfumes y he intentado que sean perfumes del mismo nivel, pero ya no lo hago. Por cierto, ¿sabrías decir cómo hacer perfumes caseros en condiciones? Te tendrías que comprar Sí, vas comprando los aceites esenciales, que eso lo venden pues en tiendas online, básicamente lo puedes comprar en tiendas online. Tú tienes tiendas allá en Barcelona. Míratelo por internet y te compras los aceites y vas haciendo la mezcla con aceites. Luego lo llevas en dilución con alcoholes y punto. Tampoco tienes que complicarte mucho más la vida. Te metes ahí a hacer tus cositas y vas probando. Esto es como todo. No te compliques la existencia. ¿Que te puede salir cara la broma? Sí, porque si te pones a comprar ingredientes por separado, sí que al principio puedes comprar poquito y tal, pero claro, al final pues se te va una pasta. Es que sale más barato comprártelo. Bueno, no sé, tal y como están los precios, ojo, tal y como están los precios, esto de ponerte tú a meterte a hacer tus perfumes, igual te puede salir más caro. O sea que, quién sabe, depende de la materia prima que compres, pero bueno. En principio, yo te animo a que te metas ahí a manifacero y te pongas a mezclar cositas y a probar. ¿Te gustan los con vainilla, con no sé qué, con no sé cuántas, con no sé quintos? Pues te lo coges, te compras los aceites esenciales, te haces tus mezclitas y punto, y ya está. Y ya es cuestión de ir aprendiendo y todo el rollo. Los dejas a macerar y todo esto durante 2 meses y lo que te dé la gana. Los metes en el frigorífico, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. En fin. Y la Bleu, pues... No sé, con 18 años, la verdad, no te voy a ponerme yo aquí a criticarte, pero es que con 18 años una Bleu me parece un tanto salvaje. O sea, tú es que has sido siempre muy viejuno. Tú has sido viejuno y a ti te gustan las cosas así cipotonas. Y bueno, hay que reconocer que Bleu de Chanel es cipotoco. Es un perfume cipotaco, igual que puede hacer Sabas, porque es que lo es, pero claro, no es tampoco muy original en cuanto al diseño del perfume. Lo hueles y sabes perfectamente que está hecho porque hubo otra que llevaba unas características muy similares y sigue la onda de la otra. Luego ya pues sacaron sus cosas y ya pues personalizaron más y tal, pero tiene su historia y está claro que es lo que es. Por eso yo tampoco me gusta prestarle más atención de la que se la presto. Reconozco abiertamente que las que he presentado de Bleu son porque he ido a buscar, pues lo que he ido a buscar, el dinero y el pan de mi casa, porque si no, no las compro. Es verdad. Si digo otras cosas estaría mintiendo como un bellaco. Es que es así. Las Bleu han llegado aquí para buscar monetización. Y ya está, y es lo que hay. Y huelen bien, ojito, huelen bien.
porque huelen bien, pero las que han llegado aquí han llegado, pues, además llegaron que llegaron a un momento chungo del canal, ¿eh? El canal en ese momento estaba, madre mía, estaba el canal de capa caída, no, estaba que daba angustia, por Dios, no quiero recordar aquellos tiempos, uy. Tiempos difíciles para el canal en las reseñas del Bleu, madre mía. Soren dice que una vez casi se intoxica haciendo limpieza al mezclar sin querer un amical con amoníaco con lejía. Y salí que me ahogaba, ya te digo, sin nada más que de los vapores que salen de ahí, que tienen un nombre que yo ahora mismo ni me acuerdo, pero de los vapores de la mezcla, bueno, sales con los pulmones que no puedes respirar, a beber leche como un loco. Poncho, muy buenas, gracias, Bonico, viva Monterrey, hola ahí en México. Vale, vamos a seguir con el siguiente perfume porque hay unos cuantos, ¿eh? Vale, este de Creed lo voy a cerrar ya y vamos con Mancera. Mancera que nos lanza el Spritz Vanilla. Este Spritz Vanilla lleva las siguientes notas, lleva chocolate negro y vainilla en la salida, con un corazón de azúcar moreno, oud camboyano, madera de cedro y sándalo. Luego pasaremos a un fondo de benjuí, tonka y ámbar. Esto entiendo que será unisex. ¿De qué te pasas? Pero claro, es que es unisex. Esto sí que es unisex. Esto se lo podrá poner un tío y una tía y ya está. Han jugado muy bien. Yo creo que han jugado muy bien las notas aquí. La botella está bonita, sobre todo el color, porque la botella es la misma de siempre, de las Mancera, pero el color que tiene es un color como muy coñac, es un color muy bonito. Bueno, luego Estée Lauder también nos lanza la White Line Oud. No hay notas, no hay absolutamente nada. Nos dice que es la última incorporación de la colección Legacy de Estée Lauder, la cara, creada por el perfumista. Esto está hecho por Frédéric Malle. Esta colección ya estaba anunciada dentro de los directos del canal, cuando dijeron que Estée Lauder iba a lanzar ya con Frédéric Malle, que es empresa de ellos, una, vamos a llamarla colaboración, que no hay ninguna colaboración porque esto pertenece a Estée Lauder, y ya está, chimpum. Pues nada, lo hacen a través de la firma de Frédéric Malle. Y pues nada, dice que la colección está diseñada para honrar el legado de las fragancias de la señora Estée Lauder. Y White Line Oud está enriquecida con oud cálido y terroso y una dulce rosa, lo que lo convierte en una opción exquisita para la noche o para las ocasiones especiales. Esto está ya a la venta en Harrods. Así que esta fragancia está en Harrods, esta Oud, White Line Oud de Estée Lauder por Frédéric Malle. Recuerdo que no es que sea una colaboración, es que Frédéric Malle pertenece a Estée Lauder, ¿eh? Vale, y luego de ahí nos iríamos a una Nina Ricci nueva que se llama Nina Rouge Crash, que esto entiendo que ya estará a la venta. Y tenemos cereza, limón y no hay más notas. Así que reconocidas ahora mismo dentro de la formulación de esta Nina Rouge Crash, pues la cereza y el limón, no hay nada más. Esta manzana está chula, ¿eh? Las chicas que coleccionen las manzanitas, esta manzana está guapa, ¿eh? Esta manzana está bonita. Es una manzana completamente roja y que lleva como un agujerillo, que es vidrio, es el vidrio este que lleva así en plan rojo, toda roja. La botella es roja, pero es muy guapa, ¿eh? Es una botella muy, muy chula. Rouge Crash se llama, de Nina Ricci. La botella es monísima. Bueno, pues no hay notas de momento. Entiendo que dentro de nada, pues nos vendrán con la Monserga y todas estas cosas. Marco, muchísimas gracias, Bonico, por el superchat. Dice: la verdad, una vez me propusieron hacer perfumes con aceites esenciales y quedó súper cutre. Bueno, yo me desistí rápido porque tenía miedo a manchar todo y liarla. Con las cosas de química soy precavido. Pues entonces cómpratelos y ya está, punto. Y si quieres que te hagan uno a medida, pues te puedes ir allí a las Ramblas, que Ramón Monegal, por ejemplo, tiene su tienda y además hace perfumes a medida. ¿A qué precio? Pues yo no quiero ni pensarlo. Pero Monegal tiene la tienda, si mal no recuerdo, está en las Ramblas. Por eso lo tuve que buscar a una seguidora porque estaba buscando si era posible que le hicieran la formulación original de Joya de Milurgia.
Me puse en contacto con la familia Monegal, estuve hablando concretamente con la hija y me dijo que sí, que efectivamente se ponía en contacto con ellos, desde la tienda podían hacer la formulación. Pero digo, mira, yo simplemente soy el intermediario, paso contacto y vosotros habléis del tema, porque seguramente barato no iba a ser, ¿eh? No, 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 no. Pero si hay alguien que esté interesado en esto, que se ponga en contacto con la tienda de Monegal, que está en Barcelona, y que le hagan la joya de Mirurgia, porque ellos la pueden sacar, porque para eso ellos fueron los creadores de joya de Mirurgia que la pueden sacar. Y además supongo que hasta incluso podrían adaptarla según los gustos de cada persona. Pero sé, porque yo me puse en contacto con ellos para esta suscriptora, que estaba como loca buscándole, entonces le dije, mira, la única forma sería esta, y efectivamente, luego contacté con ellos y me dijeron que sí, que efectivamente fuera para la tienda o se pusiera en contacto con ellos y entonces le hacían el perfume a medida que estaba buscando. Y yo pues te digo lo mismo, tampoco te compliques la existencia, pero sí hay un montonazo de perfumes en el mercado, además hay baraticos, que no tienes que gastarte la pasta, no tienes que ponerte a crear nada, ni a mierdar nada, que sí que está bonito y está chulo estar haciendo tus cositas y eso, porque es verdad que está bonito. Y luego, ¿qué perfume llevas? Yo llevo uno que he hecho yo mismo. Claro, lo he hecho yo que tengo el cuchillo, pues eso, a tope. Y vas triunfando como la Coca-Cola, chiquillo. Muchísimas gracias por los superchats que me estás aportando esta noche. Muchísimas gracias a toda la gente que ha dado su aportación económica, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Os leo, que no sé por dónde me he quedado. Inmortal dice que anuncian mucho perfumes dossier que son imitaciones. No sé qué es lo que son perfumes dossier. No tengo ni idea. ¿Qué es eso? No me gustan las imitaciones, pero ¿qué opinas? Si supiera lo que son perfumes dossier, podría decirte algo, pero no sé lo que son perfumes dossier, la verdad. Sé lo que es un dossier, pero no sé lo que es en perfume un dossier, no sé lo que es. No llega mi conocimiento a esto. Lo siento. Antical. Antical, ya te vale. Chris dice que ahora todo lleva Oud, nota de moda. Bueno, no... sí, bueno, pero lleva Oud, pero tampoco te pienses que lleva tanto Oud. Yo creo que muchas veces ponen el Oud y luego en realidad es una madera de agar, ¿eh? Porque te pones a olerlo y realmente no te huele a Oud. Supongo que habrá mucha gente que entienda del tema de Oud, más experta incluso que yo, y que cuando huela algo que supuestamente lleva Oud diga, no, esto no es Oud, es agar. Es que no es lo mismo una madera de agar y una madera de Oud para nada. Claro, te da esas reminiscencias que tiene el agar, lo hueles y te quedas pensando, ¿de verdad en serio has dado nota de Oud cuando no es Oud o Oud no es Oud? ¿Qué me estás contando? Es que no huele a eso, huele a madera de agar, que es distinto, no está infectado, es diferente. Además es que huele abiertamente distinto, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, por eso digo que... ¿Parece la manzana de caramelo de ferias? Sí, es que dan ganas de hincarle el diente. Es la manzana de Blancanieves. Ay, por Dios, qué película. Odio a Rachel Zegler, lo siento, no la soporto. Por mí la película esa la pueden enterrar. Gal Gadot la amo, la adoro, qué cosa más bonita de tía. Hombre, buena actriz no es, pero está muy buena. El caso, claro. Lars Zegler, de verdad, que pinta la pitufina esa al lado de esa mujerona. Espejito, ¿quién es la más bella? Pues tú, hija mía, si estás que echa un tren, tú un quesito. ¿Y la otra a dónde va? La otra pitufa. Si la otra pitufa tendría que estar con los 7 enanitos. Si es que a la par tienen la misma talla. Si es que... Ay, no puedo con ella. No puedo. Ay, qué boca que tiene la tía. Vale, pues vamos a seguir. Tenemos con Tommy Hilfiger Impact Parfum. También lleva Oud, como bien dice Cristina. Es la nota que está de moda. Pero esto sí que va a llegar rápido a las tiendas. Así que tenemos LMI, Oud, gamuza y vainilla. No hay más. Es lo que hay. Tiene que oler que te mueres de machirulo, ¿eh? Si lleva esto y no va muy subida en vainilla, este Impact huele a cipote. Esta es tipotona. Pero para eso hace falta que no esté muy subida en vainilla. La botella tiene
Es el modelo de Impact, la botella es exactamente igual, solamente que aquí el azul se vuelve muy profundo, y no negro. Parece un azul muy, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro. Marino, oscuro, profundo. Pero da el tono de negro, por lo menos en la fotografía. Pero es azul, pero súper oscuro. Y las letras van en dorado de Tommy. Tommy Hilfiger Impact Parfum. Y habrá que probarlo. Pero esto sí que va a llegar pronto a las tiendas. No creo que se retrase mucho. Y luego tendríamos que ver otra cosa, que sería el precio. Porque el precio sí que marcaría la diferencia. Que la firma Dossier, vale, la casa de perfumería Dossier, vale, es una firma, pues no tengo ni idea porque yo no la conozco, ¿eh? No puedo opinar de esto, Poncho, porque no tengo ni pajorrera idea, yo no les conozco, no sé si son europeos, si son de México, es que no lo sé, es que no tengo ni idea, es una firma que yo ni conozco. Estos son cuestión de gustos. Si no te gusta utilizar inspiraciones, dupes y tal, pues no los uses tú mismo, no pasa nada. Si cada cual con sus gustos y sus preferencias, ya está, si no hay problema, úsalos. ¿Tú quieres gastarte la pasta? Pues gástatelos. Supongo que esto es como todo, escúchame, don dinero aprieta. Si no llegas a tener dinero, no tienes pasta, te puedo garantizar que al final terminarías comprándote algo low cost, con parecidos o sin parecidos, pero si la economía no te llega para comprarte determinados perfumes, pues hay que aprovechar, o sea, hay que apretarse el cinturón y comprarte otras cosas. Pero mientras puedas, tú pa'lante, no te cortes, hijo mío de mi vida, tú no uses inspiraciones ni nada de eso, tú gástate la pasta, porque todos tienen que comer, eso también es cierto, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene que comer, todo el mundo tiene que comer. Venga, vamos con el siguiente perfume, que este sí que no lo había visto, este me lo ha mandado Soren esta tarde, este se me había escapado a mí, y es que tenemos una Hugo Boss edición Superman, igual que tuvimos la edición de Superman de Jean Paul Gaultier, pues ahora Hugo Boss Coty ha puesto la pasta encima de la mesa para salir con, o utilizar no, esto es DC, para utilizar por parte de DC el logotipo de la S de Superman en esta Hugo Boss Superman, concentración Eau de Parfum para hombre, venta en Druni. Tenemos que 125 mililitros de esta, es la de la Cantimplora, en versión pues Parfum, Eau de Parfum, que no Parfum, cosas del marketing. 59,95, es decir, 60 eurazos los 125 mililitros. Consideraciones. Según Druni, nos dice que libera tu poder interior con el Eau de Parfum edición coleccionista Superman por Hugo. Esta colección icónica presenta una fragancia que encarna la combinación perfecta del heroísmo y la actitud. Adéntrate en un mundo inspirado en el legendario poder helado de la fortaleza de la soledad de Superman, creado para una generación que vive con valentía, impulsada por la verdad y la esperanza. Estos se han chutado algo, te lo digo yo ya. ¿Qué es lo que lleva esto? Bueno, pues las notas que reconocen son acordes de aldehído helado, que introduce un toque fresco y helado a las distintivas notas de la salida de frutos rojos y cítricos. En el corazón, una intensa explosión de esencia de menta intensifica la profundidad aromática del pachuli terroso en la base, dejando una estela duradera y memorable. Pues esto tengo que probarlo yo. A ver, porque a mí las fragancias así con menta y con poderío fresco me gustan mucho. Pero es que gastarme 60 euros en una Hugo Boss me da una pereza. ¡Qué pereza que me da! Me da mucha pereza. Mucha pereza. Mucha. Ay, Dios mío de mi vida, no quiero ni pensarlo. 60 pavos en una Hugo Boss, pero bueno, también son 125 mililitros, concentraciones de Parfum. Vale, puedo comprar pulpo como animal de compañía, pero me tiene que gustar mucho, porque si no, no le ataco ya a la Hugo Boss ni pegando saltos. Esto os lo digo ya. Martín, buenas noches. ¿Qué me dice Martín? Tienes que ver la locura de precios de Dior Homme Parfum en Argentina. Lo están vendiendo a $260 los 75. Dice 330 pesos argentinos al dólar 1.260. Queda en $260. Dios mío de mi vida. ¡Oh,
Que no quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo. Y estamos hablando de la... Martín, esto es de la nueva, la vieja, la cual. Entiendo que esto puede ser de la nueva. Esto es de la nueva, precios de la nueva. Claro, son 75 mililitros. Esta es la nueva. Buah, esto es una barbaridad, tío. Anda que le vayan dando a Dios. Compráis antes los clones y los dupes árabes que le vayan dando viento fresco. ¿Pero esto qué es? Nada, pasando, lo digo en serio. Ni puñetero caso a Dior, que le vayan dando viento fresco. Vas a pagar una pasta por esto. Venga, hombre, que no. Oh, lo que me faltaba. Bueno, pues tenemos una latafa nueva para hombres y mujeres que se llama Canra Dukan de latafa. La botella es cuadrada, al más puro estilo Kilian, las que parecen licores, las botellas de whisky, los vasos de whisky, ya sabéis, pues por ahí va, solamente que esta es cuadradica. Y tenemos algún tipo de nota o algo. Es que me lo ha mandado el chiquillo. Vale, sí, que tenemos notas. Pues tenemos que es una fragancia aromática ambarada y especiada con notas de salida de mandarina, pimiento y especias ahumadas, seguidas con las notas de corazón de cistus, flor de la naranja, incienso y pachuli. Y en el fondo han metido tabaco, ámbar, tonka, benjuí y praliné. Esto a mí no me va a gustar. Habrá gente que le guste. Esto parece que va a ser un poco raro, ¿no? Ya os lo digo yo. Esto va a ser fragancia monasterio. Como yo digo, estos son fragancias de licor de monasterio. Es que tiene toda la pinta, ¿eh? Con el praliné, el ámbar, la tonka. Esto pinta... El pimiento, ¿qué pinta aquí el pimiento? ¿El pimiento rojo o pimiento verde? Porque el pimiento rojo y el pimiento verde no es lo mismo. ¿Qué tipo de pimiento es? ¿Es chili? ¿Qué es? Por el chili pica, pero ¿esto qué es? Bueno, en fin. Esto tiene que... Pinta, de verdad. Además la botella es bonita, está graciosa. La botella, la caja, todo gracioso, todo bonito. Pero... a ver, estoy poniendo aquí a ver si veo alguna fotografía más. La verdad que está muy chulo. Pero esto tiene pinta de ser algo como muy licor de abadía. Bueno. Ay. El bestiario. Yves Saint Laurent. Muse. Notas para el bestiario. ¿Para qué voy a perder más el tiempo? Digo las notas y ya está, porque esto es la edición cara del bestiario. Pues nada, para Muse, que además me parece que ya estuvimos hablando de ella también cuando dijimos que habían cambiado todo el bestiario, pero en Parfumo la ponen como nueva y entonces pues yo digo, venga, pues voy a decirla. Pues tenemos las siguientes notas. Tenemos salvia, tenemos frankincienso y también tenemos lavanda marroquí dentro de la salida, la composición de salida. En el fondo, en el corazón, perdón, tenemos semilla ambreta, absoluto de vainilla borbón y luego nos meten lirio. En el fondo va madera de ámbar y tinta. Vale, pues quien pueda que apriete. Yo paso. Es verdad, no voy a perder mi tiempo comprando esto ni pegando saltos. No, lo siento, me niego, no quiero. Vale, pues voy a ver agua. Que ahora se vienen dos novedades que están relacionadas con una noticia. Y entonces, como están relacionadas con una noticia, tengo que leer primero la noticia para ir luego a las novedades de los perfumes, porque están estrechamente vinculados. Así que, con vuestro permiso, va por ustedes, señores, señoras, porque voy a vermelo en la taza mejor. Paso de pegar el chupetón, que se me recuerda mucho a la plataforma morada. Tengo que transmitir a la plataforma morada, pero hoy no. Mañana igual hago un directo, no lo sé. Termino con la garganta hecha un ascazo. Bueno. ¿Qué ha pasado por aquí? Tengo por aquí agua tirada y todo. Se me ha caído el agua. ¡Oh! Y hay corriente por aquí encima. Va a pegar esto un chascazo. Voy a morir electrocutado. No quiero. Soy joven todavía. Quiero llegar a los 80 años. O más. Pero con calidad, por Dios. Venga, vamos a ver la noticia. La noticia es que Amouage vuelve, según dice el artículo, que regresa a sus raíces con la reapertura de su tienda insignia. La tienda de los principios, de los tiempos de Amouage.
que está está en Dubái, ¿no? ¿Dónde está esto? Está en Oman. Está en Oman. Vale. Pues esta tienda que está en Oman, según ponen por aquí, vamos, tampoco me quiero perder mucho con todo este rollo, resulta que la tienda que está diseñada por Renaud Salmon y está hecho por el director creativo de Raoul Salmon y diseñado por Héroïne Paris. Bueno, es un espacio funcional, tanto como un espacio comercial como una declaración artística. La verdad que lo que se ve de la tienda es absolutamente una pasada. Una pasada. Poner tienda de Amouage y seguro que os sale. Qué cosa más bonita, cuánta madera por todas las cuadras, qué lujo, qué habrá costado esto. No quiero ni pensarlo, pero claro, ellos pueden, porque son todos jaques y jaquesas y estos pueden con todo. El caso, para no perderme mucho en el rollo de que están dándole a la tienda, que es una barbaridad de chula, porque es que es una pasada la tienda, es una pasada, pues nos hacen un poco de historieta, nos dicen las tiendas que tienen abiertas y todo el follón, la gente de Amouage, bla bla bla. El caso que con motivo de esta apertura o reapertura de la tienda icónica por parte de Amouage, que está conocida o reconocida como el árbol sagrado, entrecomillado, pues han sacado dos perfumes, uno de hombre y otro de mujeres. El de hombre, concretamente... No, son unisex. A ver, espérate, porque los dos son unisex, ¿eh? Han sacado dos perfumes conmemorativos por la reapertura de la tienda, pero estoy viendo que los dos son unisex. Cuidadito, los dos son unisex, sí. Bueno, pues tenemos el primero que se llama Decisión. Bueno, pues tenemos en las notas de salida bergamota, cardamomo y pimienta rosa. En el corazón, incienso, bayas de enebro y mirra. Y en el fondo han engatillado cedro del Atlas, pachuli y vainilla. Es muy simplona, ¿eh? En lo que es en el concepto de notas es simplón. Aquí no hay misterios, esto va a oler muy rico, creo que además tiende más posiblemente por las notas a ser masculina que no tanto en cuanto femenina, aunque en Parfumo lo tenéis y ya estaréis viendo que pone que es para hombres y para mujeres esta decisión, vamos a decirlo así, que para eso pone decisión. Pues si pone decisión, se llama decisión. Y además lleva tilde en la O, cuidadito. ¿Lleva tilde en la O o estoy flipándolo yo? Ah, no, es decision. No lleva tilde, digo, ¿qué es esto? Es que se me ha traducido en automático. Bueno, la siguiente, que es Existence, que es también la conmemorativa por la reapertura de la tienda, también para hombres y mujeres y hombres. Y las notas que nos introducen son lirio de los valles y rosa en la salida, con un corazón de incienso, ládano y mistical. Que tendría que ver de qué va esta molécula, porque creo que no la conozco. Y luego pasaría a un fondo de ámbar gris, benjuí, claro, y menos con la memoria de pez que tengo. Benjuí y almizcle blanco. Esta está reconocida y ejecutada por Sventin Bicht. Y la anterior, la decisión, está hecha por también Sventin. Vale, pues nada. Ahí lo tenemos, al muchacho que ha hecho estas dos fragancias y esto, pues, en fin. Ay, no sé. Vamos a ver por dónde sale el señor Sventin con estas dos. Entiendo que huelen bien, pero me parecen un poco, por la composición que tienen, de verdad creo que son un poco ramplones, ¿eh? No sé. A ver, un segundo. Es que estoy mirando el Mystical. No sé, no me aparece. Me pensaba que estaba aquí, pero no me aparece. ¡Oh! ¿Dónde estás?
No lo encuentro. ¿Chocolate? Ya lo he encontrado. Ay, a ver. Nota terrosa resinosa ahumada. Vale. Sale al combinar oud, ámbar, incienso y especias. Vale, perfecto, pues ya está, ya sabemos lo que es. Es que a mí no me quedaba claro. No, yo creo que esta no la he probado en mi vida. A ver, tendré que comprarme la Moas para probar el Mystical. No me acuerdo haber hablado de ella, ¿eh? No me acuerdo, yo creo que no. No me acuerdo. Sí, he hablado de ella. La lleva Interlude. Sí. Y el tabaco Oud de Tom Ford también lo lleva. Sí que he hablado, sí. Lo que seguramente es que no he hecho el vídeo. No me acordaba de que olía el Mystical este. Pues mira, sí que lo he mencionado. ¿Ves? Ahí me cayó yo la boca. Sí que lo he mencionado. Uy, llevo aquí un pelufo de mi Helga en marrón. Vale, pues resulta de la mezcla de resinas con madera de oud, básicamente. Por lo que dicen así, estoy simplemente mirándolo ahí en plan a grosso modo. Y catapum chimpum. Vale, pues ya está. Mystical registrado. Vale, pues ya está. Asunto arreglado, ya está visto. Pues yo digo, nunca te acostarás sin saber una cosa más o menos, en mi caso. David Scatolini, ¿qué pasa, Bonico? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. De Fragrance Stand, gracias por seguir el primer cañón, me has ganado. De nada. Pues no me acuerdo yo de haberte mandado a ningún pozo. Es que yo no he liberado a nadie del pozo. Lo siento, pero no... No te he tenido nunca en el pozo. No. Al menos que yo sepa, yo es que no he sacado a nadie del pozo, ¿eh? No he sacado a nadie del pozo. Llevarás mucho tiempo que no has venido por aquí, pero yo no he sacado a nadie del pozo, ¿eh? Los que están en el pozo y no salen. Es más, tengo a un chaval que no encuentro en el pozo, se llama Mauro, que metí la pata, se me acuerdo del nombre perfectamente, y no lo encuentro. Y de vez en cuando me doy un repasico, digo a ver si veo a Mauro, porque quiero sacarlo del pozo, y es que no lo encuentro. Y Mauro es el objetivo, porque por ético mío me equivoqué al borrar un comentario en un hate y se me fue el dedo y lo borré a él, pero me quedé con el nombre, porque además, como ya dije el otro día, porque sí que lo comenté, es un nombre que me encanta y dije, oh Dios mío, que me lo he mandado al pozo, como para encontrarlo con todo lo que hay, pero yo no recuerdo haberte mandado a ti a ningún pozo, la verdad. La verdad es que no. David dice, Javier, ¿probaste alguno de los Atelier Materie? Pedí un Discovery Set será Matier Premier, ¿no? Es que no sé a lo que te estás refiriendo. Uy, se me ha ido aquí la conexión, un segundito que retomo. A ver que cargue. Es que si no te puedo leer. Bueno, sí, te puedo leer por el OBS. A ver, un segundito y ya te leo por el OBS. Estoy esperando hace un mes para que me llegue. Pues no tengo ni pajorrera idea, David. No tengo ni idea, ¿eh? Ni idea. No lo sé. No tengo ni idea. No sé tampoco Atelier Materie. Puntos suspensivos. Es que no sé quién es. Es que ahora mismo no sé. Yo, si tuviera que conocer a todas las firmas, Dios mío de mi vida, me podía volver loco. Porque, por ejemplo, ahora mismo todo lo que estoy dando de perfumería nueva, esto es porque es conocido. Pero hay de perfumería salvaje nueva. Pero salvaje. Firmas que yo es que ni conozco. Pero que ni conozco. Y digo, wow, piérdete. Y no puedo conocer todas las firmas, ¿eh? Atelier Materie sirve muy bien. Qué raro, sirve muy... No sé, yo ahora mismo no caigo. No caigo si los he probado. Es que no lo sé. De verdad que no lo sé. O sea, pensar el volumen de perfumería que trato. O sea, quiero que seáis conscientes de una cosa, porque la gente no... muchas personas ven esto desde sus casicas y se piensan que
Es muy fácil acordarse de todo. Escucharme, tengo vídeos diarios. Diarios. Es imposible que yo me pueda acordar de todo el volumen de perfumería que estoy trabajando todos los días. Es que es imposible. Porque allá donde podéis pensar que efectivamente cojo y hago una review o 2 reviews a la semana, porque todo lo demás suelen ser los clips, os puedo garantizar que yo ahora mismo puedo tener un volumen de unos 15, 20 vídeos grabados ya de antemano para ir sacándolos, y yo es que no me acuerdo de la misa ni de verdad. Mirar, el vídeo de hoy de Dolce & Gabbana lo he sacado porque ayer lo vi y dije, anda, si esto es nuevo y está todavía aquí en la remesa para salir. Ni lo había hecho. No me acuerdo de un montonazo de perfumería de la cual voy hablando. Es que es imposible. Es que es muy fácil ponerse a criticar a la gente sin tener en cuenta de que este canal es de contenido diario. Es una locura. Es de contenido diario y solamente lo... Miréis, ya se ha secado todo el agua. Gestionado por mí. O sea, toda la producción de este canal la hago íntegramente. Nadie me edita, nadie me nada. Entonces, es una locura si yo me tengo que poner a controlar todas las firmas. Es de locos. Es de locos. Porque cuando estoy grabando el vídeo de perfumería árabe, que llevo durante toda una semana probándolo y testándolo, porque yo solamente grabo los sábados o los domingos. Durante la semana no estoy grabando, solamente grabo sábado o domingo, o los 2 días, sábado y domingo. El resto de días estoy centrado en lo que son los directos, los clips, ya lo sabéis, la dinámica ya la sabéis. Y próximamente pues habrán cosas nuevas porque van a haber novedades en el canal. Si Dios quiere no pasa nada. Si Dios quiere no pasa nada. Entonces, tú imagínate que yo tengo que controlar toda la perfumería habida y por haber. Y yo me vuelvo loco. No me acuerdo ni de los nombres. Me pongo a grabar un vídeo y estoy grabando el vídeo y yo lo que pasa es que ya me lo tomo a risa. Pero es que me lo tomo a risa porque es que es de locos tener que acordarse de los nombres árabes, de los nombres en inglés, de los nombres en franchute. Es que es imposible. A mí la cabeza no me da. Tengo que ir seleccionando y mi cerebro va quitándose de en medio cosas porque es una locura. Luego me acuerdo y digo, anda, pero si de este perfume sí que he hablado. Y me pongo a buscar y digo, oh, pero si tengo reseñas de esto. El otro día un chaval me preguntó y me dice, me parece que le contesté. ¿Tienes reseñas del Kazanakis no sé qué o algo así, de un griego? Pero es que da la casualidad de que es de ese tipo. Sí que hay reseñas, además unos perfumes súper chulos. Sí que hay reseñas en el canal. Y le dije, sí que hay reseñas en el canal. Pero es porque es algo muy peculiar en el nombre, porque tiene un nombre de muy griego él, y entonces te acuerdas. Yo por lo menos me acuerdo. Hay cosas de las que no me puedo acordar, vamos, es que ni queriendo, ni queriendo. Ya quisiera yo acordarme y tener memoria para retener toda la información que en este canal están entrando. Me acuerdo sobre todo de cuando me pongo a dar las noticias, sí que me acuerdo de las noticias. No es que me acuerde al 100% de la noticia, pero me quedo con lo básico de la noticia y entonces luego puedo retomar el tema. Pero de verdad que es que se ven las cosas muy sencillas desde casa. Este directo, por ejemplo, está preparado ya desde esta mañana que he estado buscando noticias. Luego Soren me ha mandado más noticias y digo, pues esta la tengo ya buscada, esta la tengo ya seleccionado, claro, evidentemente. Pero los directos no son así, venga, ala, que se pone el orgaz y tal. No, alguna vez que otra sí, por no falta de tiempo y he tenido que hacerlo en plan kamikaze. Pero normalmente las noticias me las preparo, las leo bien y entonces luego voy hablando de todo lo que tengo que... Odoros Calotinis, ese, Ignacio. Pues de ese crío me parece que hay por ahí algo. Y si no es del otro, porque hay 2 griegos. El caso es que hay 2, no hay uno, es que hay 2. La verdad es que te pones a prepararlo todo y no te da lugar. Es que es imposible. Ya me gustaría a mí, pero es que es imposible. Y sobre todo porque ahora más que nunca estoy disfrutando mucho lo que estoy haciendo. Voy reventaico, pero también gracias a lo que estoy haciendo estoy también viviendo un poco más. No vivo tan pendiente del ordenador como antes. Y mira que le echo horas al ordenador, que es una barbaridad. Pero ya estoy mucho más relajado. Pero no es tan sencillo. Cuando estás solo al pie del cañón para sacarlo todo adelante,
sobre todo con las ediciones, que eso es una barbaridad. Las ediciones se llevan y me llevan la vida porque es mucho tiempo. Es muchísimo tiempo. Pero bueno, que ya digo yo que si no me acuerdo de las firmas es porque o no me acuerdo o directamente no las conozco. Y yo no me voy a poner aquí a soltar una mentira diciendo, ay, pues sí la conozco. Pues mira, por ejemplo, la molécula esta. Resulta que he hecho reseñas hablando de la molécula. Pero yo no me acuerdo de la molécula. Si me tuviera que acordar de todo, si es que tengo memoria de pez ya. Con la edad tengo que tomar muchas vitaminas, tengo que tomar muchos suples y no me da. No me da. Es que voy a tener que empezar ya también a tomar de memory. Y porque, como dicen los otros, y aquí haciendo publicidad a estos, pero fatal. Muchas gracias, Soren, por el super sticker. Ole ahí, que me gusta a mí un zorrete más bonico, más gracioso que todo. Mi chinico. Muchas gracias, Bonico. Hermoso. Sigo leyendo y ya seguimos también con noticias. A ver, ¿por dónde me quedo? Es que no sé por dónde me he quedado, básicamente. David Escatolini, que ha saludado. Han sacado la Zara Vibrant Leather Oat Elixir. Oh, madre mía, Virgen Santa, mañana voy a comprarla. Pues no, mañana no voy a comprarla. Pasado a lo mejor tampoco. Es que otra que tal baila. O sea, tú imagínate que me da muchísima rabia porque estamos Murcia, culo del mundo, y aquí es que estos perfumes es que no llegan hasta que no pasan semanas. Es que no llegan hasta que no pasan semanas. Es que me parece muy heavy. O sea, tío, Amancio, tírate al rollo, acuérdate de Murcia, culo del mundo, y empieza, manda aquí a Cartagena, al Sara del Cartagena, aquí al espacio mediterráneo, manda algo, tío. Porque es que lo que no puede ser es que llegue todo súper tarde, a más no poder, y esto sea una soberana locura. Acho, tío, pijo, tírate al rollo y tratarnos con cariño, hombre. Que no puede ser. Por el amor de Dios Cristo bendito. Bueno, yo no sé si Soren me habrá mandado mensajes o no, pero voy a abrirme el WhatsApp web por si acaso. Miraron 7 mensajes. A ver, me ha mandado lo de Materí. Yo no los conozco. Y es que no me suenan de nada, ¿eh? No me suena. No me suenan. Seguramente habré hablado de ellos en algún vídeo o algo diciendo las notas o alguna noticia. Pero no sé, no los controlo, ¿eh? Que me lo mandaba aquí el crío. No los controlo. No los controlo. Ni idea. Pero vamos, que seguramente en las noticias de perfumería, cuando las ponía y todo esto, habrá aparecido algo fijo, seguro del tirón. IGG, ¿qué usar para la rosácea? Pues muy claro. Escucha, te vas al dermatólogo y que él te lo diga. Cuando hay enfermedades cutáneas y hay cualquier tipo de dolencia cutánea o de lo que sea, hay que ir al dermatólogo y él te dirá lo que usar o no usar. A mí no me pilláis en estas, lo siento. No, porque es una cosa muy delicada y las pieles son un universo. Y cuando hay una patología añadida, el Orgaz te dice, vete al dermatólogo de cabeza. Y entonces él que te diga que te pones o que te dejas de poner. Yo ahí no me meto ni loco. Pero es que ni loco, porque además es completamente contraproducente que yo te diga, tira y cómprate esto y lo otro. Vas al médico y que el médico te diga qué es lo que te puedes poner y lo que no. Porque yo loco no estoy, no me voy a quemar yo aquí la mano para que luego me llegue una denuncia. Oye, el Orgaz ha dicho que eso es... No. Es completamente contraproducente que alguien te pueda decir que echarte para la rosácea. Quien te pueda decir que te vas a echar para la rosácea es el médico, no el Orgaz. Que tuviste que hacerte una cuenta nueva. Pues entonces si es una cuenta nueva, es una cuenta nueva. Ya te digo yo que del pozo no saco a nadie. O sea, una vez que entras al pozo, sí que es cierto que cuando saqué Tears of Pain, resulta que a Mr. Nietzsche, recuerdo que lo tenía en el pozo, por no sé qué, que no fue buscado también, fue error, porque no sabía ni bajorrera idea. Y entonces, que además yo con él tenía buen trato, ahora no tengo trato ninguno, no me escondo en decirlo, pero por él, no por mí. El caso es que me pongo a darle, ahora todo el mundo, José, que te están... No, es verdad, hemos perdido todo tipo de contacto.
Pues nada. El caso, que no pasa nada. La vida sigue y continúa y todo el mundo para adelante. Escuchadme. Que el ejemplo práctico, porque ahí sí que tuve que hacerlo. Para sacar a José, tuve que coger y vaciar el pozo entero. Hombre, evidentemente habían nombres que conocía más que de sobra y que sabía que no iba a sacar, porque sabía que no era él. Pero tuve que vaciar el pozo entero en plan masivo porque no daba con él. Y al final resulta que sí, que efectivamente es que estaba en el puñetero pozo y vio la luz el crío. Sin buscarlo ni nada, porque ya digo que yo, a él, hay mucha gente, es verdad, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, evidentemente, que me he metido en el pozo y que seguramente me tiré en el pozo porque como me llegan comentarios en aquella época, por ejemplo, llegaba un montonazo de hate, exagerado, y te ponías a borrar un montón de comentarios y claro, como entre medio hubiese alguien, se la cargaba también porque vas en plan, es que era masivo, o sea, aquello era al pozo, al pozo, al pozo, al pozo, al pozo, al pozo. Claro, al final te cae alguien y cayó José. Hostia que sí cayó José. Bueno, pues al final para poder encontrarlo y sacarle y rescatarle de ahí, pues tuve que liberar el pozo entero, salvo unos nombres que tenía muy claro que esos no iban a salir porque los tengo más que controlados y no. Pero tuve, no sé, pues 2.000, 3.000 perfiles liberados. Luego al final esos 2.000, 3.000 perfiles liberados están otra vez de nuevo en el pozo. Es que están otra vez en el pozo. Que nadie se piense que esa gente que fue liberada está por ahí suelta, porque no. Hombre, puede haber alguien, pero ya os digo yo que no. Otra vez, como fueron saliendo y fueron comentando, pues otra vez para el pozo. Venga, para el pozo, para el pozo, para el pozo. Pero ya la cosa mucho más suelta, más relajada. Muchísimo más relajada. Hola Inmortal, muy buenas noches, ¿qué tal? Creo que has saludado antes, ¿no? O es otro perfil, Bueno, esto es la noticia de Amouage con sus 2 perfumes conmemorativos de la reapertura de la tienda. Por Dios, ver las fotografías porque es un espectáculo. O sea, es que esto es lujo. No es A ver, no es que sea lujosa, es que es impactante de ver lo que han hecho con las maderas, ¿eh? Porque es que en el centro es como un árbol hecho con láminas, de vete a saber Dios qué pedazo de madera que habrán empleado ahí. Es un espectáculo, o sea, merece la pena que paséis a ver las fotografías de la nueva tienda de Amouage, la reformada, porque es que es alucinante lo que han hecho. Un trabajo increíble, muy chulo. Es minimalista, ¿eh? A pesar de que pueda parecer que está recargado, pero no es recargado, ¿eh? Es muy minimalista, además está muy actualizado, o sea, me mola un montonazo, ¿eh? Está súper chulo. Bueno, a ver por dónde vamos, que estoy como un poco perdido yo también. Buenas noches, Raikar. A pasarlo bien. Vale. Vamos a proseguir con todo el tema. A ver, voy a alejarme de lo que es el perfume para centrarme un poco en el plano económico del tema que estuvimos tratando ya hace mucho tiempo. Hay 2 temas que tratamos mucho tiempo. Uno es cosmético, efectivamente, y el otro no es cosmético, es alimentario. Y es el tema de Carbonell. Carbonell está técnicamente pilladísima entre BlackRock y JP Morgan. Para BlackRock estamos hablando de Carbonell, diolio. Concretamente, cuando estuve dando la noticia, me acuerdo que tenían que llegar a unos ratios de pago para no ser penalizados y que BlackRock se quedara con Carbonell en propiedad. Entonces resulta que han conseguido llegar a un acuerdo entre BlackRock y JP Morgan para conseguir una financiación y poder hacer frente a la multa millonaria que les ha llegado por parte de los italianos. Que en total, si mal no recuerdo, creo que son como unos 60 millones. ¿Son 60 millones? Conjunto acordado en el contrato senior. Vale, tienen que refinanciar una deuda de 160 millones. Entonces, han llegado a un acuerdo entre BlackRock y JP Morgan, que son los 2 que están con el grupo ahí, enganchado ahí, lo tienen ahí pillado con un préstamo que ya le dieron anteriormente. Y al conseguir la refinanciación, pues también les han dado, JP Morgan y BlackRock les han dado un periodo de tiempo para decir, venga, como tienes esto,
no hace falta que cubras el ratio para que nosotros nos quedemos con la empresa. Uy, qué cosa más sospechosa. Pero el caso que han llegado a un acuerdo, está todo ya más que gestionado. Recuerdo que las marcas que pertenecen son Carbonell, Coipe y Bertoli, que están dentro de lo que sería, o lo que es efectivamente, de óleo, no de óleo, de óleo. Y así también, pues, es la multa. Claro, es que es una para refinanciar, y la refinancian deuda y la multa italiana. No sé por qué viene la multa italiana, porque además en el artículo no la mencionan, no mencionan el porqué de esa multa italiana, pero bueno, tampoco me quiero perder en eso. Simplemente decir que, como ya anteriormente estuvimos hablando de los señores de Carbonell, pues Carbonell aceite, no perfumería, pues decir que han conseguido una refinanciación y que efectivamente esto es la demanda de Elf, que ya la comenté ayer, que efectivamente han conseguido, pues eso, empeñarse más. Veremos a ver, al final yo creo que esto va a terminar muy malamente. O empiezan a vender aceite como locos, o de verdad han conseguido la refinanciación y ahora tendrán que pagar la refinanciación más lo que le deben a BlackRock y JP Morgan cada cierto tiempo que tengan que pasar los pagos. Yo no quiero ni... Bueno, esto va a terminar muy mal. Es que lo siento, pero es que va a terminar esto fatal. Bueno, más. The Body Shop. Resulta que por parte de Body Shop todo está aparentemente medianamente bien, porque ya sabéis que The Body Shop se hizo el multimillonario dueño de Molton Brown. Sí, Molton Brown. Se hizo con Charles Denton, se llama. Se hizo al final con todo The Body Shop y dijo: hasta aquí hemos llegado, me quedo yo con todo esto. El caso es que la cosa pinta fea para lo que son los proveedores, porque no van a pagarle los 219 millones de libras que se les adeudan. Claro, es que Molton habrá dicho: escúchame, hasta cierto punto yo puedo pagar algo, pero no puedo asumir la deuda que os han hecho el pufo todos los de antes. La gran parte de ese pufo se le debe, curiosamente, a Avon, empresa que formaba parte de los señores de Natura Brasil, que además eran los que, fijaros lo que es el tema, o sea, Avon producía gran parte de los productos de Body Shop una vez que Natura se hizo con ellos. Claro, Molton Brown como firma, no, pero el Denton, que es el propietario, ha dicho: escuchadme, esto no puede ser. Así que los administradores dicen que los acreedores no garantizados, incluidos también los propietarios y las organizaciones benéficas, obtendrán solo entre el 16 y el 27% de lo adeudado. Quiero decir, es que la pelota es más gorda todavía, porque resulta que esto era pues como un estado que va dándole dinero también a chiringuitos varios. Y dentro de estos chiringuitos habían organizaciones benéficas que también estaban recibiendo dinero. Ahí, venga, vamos, venga que nos vamos. Y encima se les adeuda. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? O sea, si yo quiero darle algo a una asociación benéfica, pues se lo cojo, se lo doy y ya está. Pero encima generar una deuda con una organización benéfica, que has firmado algún tipo de contrato con esta gente, tío. ¿Qué ha pasado ahí? No viene en el artículo, ¿eh? No viene en el artículo. Pero ¿cómo narices una empresa privada va a generar una deuda con organizaciones benéficas? Es que estamos bien. Tú, si quieres dar pasta, pues das pasta para los niños del Brasil. Yo qué sé, lo que sea. Pero no generas una deuda para los niños del Brasil. Es que los niños del Brasil, esa organización benéfica es una empresa. Pues parece ser que tiene... Esto estoy hablando de niños del Brasil, que me lo estoy inventando, ¿eh? Pero son otros, ¿eh? Eso sí que viene por aquí. Y luego, además, encima, para más enriqueta, hay una gente que ya de principio debería de haber cobrado una soberana pasta. Recordar, las personas que hayáis estado aquí antes, que no solamente trabajaban para The Body Shop, sino que encima, estoy hablando de empleados, sino que encima tenían acciones
de The Body Shop y se les debe una soberana pasta, que además, por contrato, deberían de haberle pagado los señores de Aurelius. Esto debe de estar en tribunales seguramente, porque yo entiendo que cada cual quiere cobrar lo suyo. Pero es que, claro, ha llegado el señor Denton y ha dicho, pues vamos a hablar esto, cómo se puede hacer y tal. Entonces la forma, al parecer, está ahí, y es que los acreedores sin garantías, como he dicho antes, y organizaciones benéficas y arrendadores, a quienes les endeudaba pues los 219 millones de libras esterlinas, al final van a recibir de esta cantidad, en el reparto proporcional que consideren que deban de hacerlo, el 16 y el 27%. O sea, que se olviden, porque además esto evidentemente estará más que pactado, más que cerrado, para que no haya problemas. Perdón, porque el señor Denton no es ningún tonto. Yo me alegro ya de que por fin las páginas web de todo lo que es de Body Shop, y sobre todo aquí en España, que el volumen de tiendas franquiciadas era brutal, no en propiedad, lo que más había eran franquiciados, pues ya vean la luz y estén respirando más, porque es que lo que no podía ser es que han estado meses sin existencias, sin nada, y ha sido un poco locura, un poco locura. Aquí en España, sobre todo, yo entiendo que la gente franquiciada lo habrá pasado fatal, porque habrán dicho, tengo esto aquí abierto, no tenemos productis que vender, estamos aquí que vamos manteniéndonos como podemos, y la situación chunga. Y aparte que aquí en España sí que se han cerrado algunas tiendas. Entiendo que habrán sido las de que tengan en propiedad, pero vamos, esto son cosas y entendederas que yo digo, pero vamos, que han cerrado tiendas de Body Shop, sí, pero que efectivamente, gracias a Dios, los franquiciados pues ya pueden levantar cabecica y decir, pues ya tenemos lo que tenemos que tener, podemos ponernos a funcionar y vender lo que tenemos que vender, que son productos de The Body Shop. Así que eso por ahí. Os leo. No sé qué pasa por aquí. Es que estoy leyendo, luego revisaré el chat y mandaré a Poncho al pozo. No sé lo que pasa por aquí. Al pozo con la niña, ¿eh? ¿Habéis calculado realmente cuánta edad? Porque es fácil de sacar, ¿eh? Lo que pasa es que yo la película japonesa llevo mucho tiempo que no la he visto, pero yo calculo que la chiquilla tendría unos 8 años, a lo sumo 10, la protagonista. Bueno, es que la protagonista realmente es la niña de la película japonesa. Tendría como unos 8 añitos, no creo que fuera más pequeña, no lo sé. Más todos los años que han corrido, yo creo que debe de estar cerca de los 40 tacos ya la muchacha. Habría que buscar la actriz, ¿eh? Tengo que buscar a la actriz. Pero debe de estar cerca de 40 tacos o algo así la actriz, ¿eh? La niña, evidentemente, tendrá su propia edad en el personaje. Pero por ahí debe de andar, ¿eh? Es que parece que no, pero el tiempo corre que vuela. Yo cuando vi esa película primero, que además vi la japonesa, me cagué encima. De esto que te deja la película así como un poco afectado, ¿eh? Pero la película japonesa es como muy mal rollera. La japonesa es muy mal rollera. Es muy mal rollera, ¿eh? Debe tener 45 años, dice David Scatolini. No, es fácil de sacar la cuenta, porque con los años que han corrido de película, y en la propia película me parece que más o menos pueden dar la edad, la niña debe rondar eso, sí, unos 40 tacos, 40 y algo, Esto así en cálculos... en cálculos orgásmicos. Vale, vamos a seguir. A ver si nos da tiempo a decir todas las noticias que hayan por aquí o hubiesen. Veamos, tengo una noticia de la Kim Kardashian, de mi culona favorita, de la tía más inteligente del universo, no lo sé, pero sabe hacer negocios. El caso, sí, es tan mal lista que el hambre. Nuestra queridísima amiga Kim ha vendido... es que esto es un poco raro, ¿eh? Veamos, la Kim ha cogido su parte de accionariado
y lo ha cedido a Skims, que es su propia empresa. Ella... y luego, por otra parte, Coty ha adquirido el 20% de Kim Kardashian Beauty por $200 millones. Eso lo adquirió en el 2021. Entonces, el tema es, leo, Coty adquirió el 20% de Kim Kardashian Beauty por $200 millones en el 2021. Dice, ahora esa participación pertenece a Skims, que es la división de la Kim Kardashian. Dice, mientras que el 80% de Kardashian, de la Kim, también se va a transferir a Skims. Esto es la noticia tal cual. O sea, todo lo de Coty y lo de la Kardashian pasan a Skims. Lo aunan y dicen que Coty planea utilizar los ingresos para avanzar en su estrategia de desapalancamiento e invertir en innovaciones para una cartera de marcas más amplia. Así que todo forma parte ya de Skims. Vete a saber lo que se llevará la Kim. Telita. Todo forma parte de Skims. Y van a empezar a sacar productos de la Kardashian a saco. Dentro de esta división me parece que también quieren meter a lo que es, según dice, sí, quieren meter también lo que sería la división de Kylie Cosmetics, pero esto estaría por ver. En principio el movimiento es que todas las acciones, todos los porcentajes se aunan en una empresa para potenciar más la firma. ¿Cómo le va a salir la cosa a Coty? Pues espero que la cosa a Coty le salga bien, porque si encima tienen que volver a llamar a nuestra amiga mexicana, que no me acuerdo del nombre que tiene nunca, por ética mía, que tiene origen español, tiene un nombre vasco, esto ya va a ser el cántico al socorro, auxilio, estamos en quiebra. No creo que vaya a pasar porque han cerrado licencias muy importantes por largo periodo de tiempo. Estoy hablando de Coty y esto no. Ahora mismo yo creo que la riñonera la tienen bien cubierta. Vamos a ver qué es lo que sucede. Skims dice que alcanzó una valoración de $4.000 millones en el 2023 al recaudar $270 millones en una ronda de financiación de serie C, liderada por Wellington Management, que incluyó fondos de Green Oaks Capital Partners y sus socios actuales, D1 Capital Partners e Imaginary Ventures. Kardashian sigue siendo la mayor accionista de la compañía y ella y Great aún poseen una participación mayoritaria. Se especula que Skims esté considerando una oferta pública inicial, o sea, es decir, hacer una OPI. Vale, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto. El caso es que esta señora va a ser más millonaria todavía de lo que ya es. Y mira que le vino regalado a la señora, porque como, claro, le viene de cuna, el papá abogado y todas estas cosas, pues bueno, ya sabemos lo que hay. Vale, pues la noticia de Kim Kardashian ahí queda. Oh, Dios mío de vida. Anda que... si es que el dinero llama al dinero, si es que está más claro. El dinero manda al dinero. Buenas noches, Poncho. Vale, entonces vamos con la noticia que le ha dado lugar o ha dado lugar a el directo. Pero voy a beber agua porque ya si no muero deshidratado, que esto va a ser ya... Bueno, esto es... ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es. Ah, vale, estos son noticias que me he dejado abiertas, pero que no tiene nada que ver. Y me dejaré alguna para más adelante. Pero tengo que beber agua porque si no a mí me va a dar un parraque. Venga, mirar. Otra que tal. Retomando cositas. Vamos a ver, voy a cerrar esto de aquí. Esta también la cierro. Perfecto, mirar. Abercrombie and Fitch. O sea, es que no hay otra. Es la que es. Los dos directivos,
concretamente, leo, el exdirector ejecutivo de Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, enfrenta nuevas acusaciones. Pero es que yo me pensaba en un principio, cuando di la noticia, si mal no recuerdo, que solamente era un señor el que estaba implicado en todo esto y que además tenía el arresto domiciliario. Pues no, resulta que son dos. Está el Mike Jeffries y hay otro más que es el Jacobson. Se declaró inocente en el pasado. Smith de 61, Jacobson de 72, quienes también... Vale, son tres. Jeffries, Smith y Jacobson. Es el nombre del caso. Jeffrey, Smith y Jacobson es que son unos bujarras, uno de 80, otro de 61 y otro de 72 años. Quienes también se encuentran bajo arresto domiciliario también se han declarado inocentes. Ellos se pueden declarar inocentes, pero es que sigue saliendo cacota. Cacota, así, están levantando unas piedrecicas y tú tapas la piedra para que nadie para que nadie la piste y nadie no se huela, pero al final alguien mueve la piedra y sale la cacota debajo. Pues esto es lo mismo. El exdirector ejecutivo de Abercrombie & Fitch permanece bajo arresto domiciliario tras ser acusado de tráfico X y una red de prosti, vamos a decirlo así también, interestatal el año pasado, y vuelven a salirle más casos y más denuncias. ¿Serán verdad, serán mentira? Yo no lo sé. Pero el caso es que cuando los jueces o el juez dicen, señores, vosotros en vuestra casa arrestaos, arresto domiciliario, señores, 3, arresto domiciliario, supongo que tendrán sus pulsericas y todo para que no se muevan de sus casicas y no se puedan escapar, porque esto es muy gordo. El caso es que, como ya sabéis, porque me acuerdo perfectamente de que en el directo que empecé a destapar todo este rollo, resulta que hacían fiestas, los modelos acudían allí y les obligaban a tomar cosas, que al final terminaba todo el mundo pues con la cabeza ida, haciendo cosas que supuestamente no querían hacer, que además eran obligados a mantener relaciones. O sea, todo súper turbio. O sea, más turbio que el caso del Didi. Y el Didi está en la cárcel. Pero claro, es que estos bujarras, ¿a dónde van? 80... El de 61 años sí que puede irse a la cárcel. Y el de 72 luego. El de 80, pues, el de 80 más... Bueno, vete a saber. Si los tienen en su casa, porque vete a saber lo que habrán declarado, o le habrán presentado partes médicos y habrán dicho, si es que nos quedan 2 días de vida. Pues para 2 días que te quedan de vida, bien que los jodido la vida a otros, cabrón. Presuntamente. El caso es que también se encuentran bajo arresto domiciliario estos 3 y dicen que la acusación formal compuesta de 16 cargos alega que el trío, este triunvirato, utilizó una combinación de fuerza, fraude y coerción para traficar mientras operaban una red de pros entre diciembre del 2008 y el 2015. Y esta cosa la sufrió quien la sufrió, es decir, los modelos que tienen trabajando en las tiendas o los aspirantes a modelos a trabajar en tiendas. Vamos, es que a mí un tío de 80 tacos, 61, si está bien, bueno, hablo de mí, que yo ya soy viejo. A mí yo no los toco ni con un palo. Es que no los toco ni con un palo. ¿A dónde vas tú con un tío de 80 años o de 72? Hombre, si tienes una edad próxima, pues es normal que te relaciones con gente de tu edad, o no, depende. Es que estos son los asquerosos que presuntamente pues estaban aprovechando de los jovencicos que querían entrar o aspiracionales de Abercrombie & Fitch para tener una carrera súper guay. Las acusaciones que estoy en WWD, que es la fuente, y dice que las acusaciones que influyen en tráfico X y fueron reportadas por primera vez a la BBC el viernes, que datan del año 92, e incluyen acusaciones que eran empleados de Abercrombie, siempre lo digo mal, y Jeffries se incorporó a la empresa en el año 92. O sea que este señor ha estado haciendo y deshaciendo desde el 92 hasta el 2015 lo que le ha dado la puñetera gana. Lo peor de todo es que la empresa se lavaba las manos. Aquí nadie sabía nada,
ni las fiestuquis que se montaban estos tres bujarras. Aquí todo el mundo estaba contento y feliz. Más que una lombriz, comiendo lombrices, perdices y pollastrones. Entonces, ¿esto de qué va? Pues nada, el abogado Jared Scotto de Beach y Luxburg afirmó que representa a 12 hombres que trabajaron para la empresa y que está hablando con otras personas sobre las acusaciones contra Jeffries. Abro comillas. Estamos investigando las denuncias de todos y seguimos muy de cerca el proceso penal y la demanda colectiva civil. Seguimos entrevistando a posibles demandantes. O sea que esto no termina ni de lejos. Terminarán antes sus vidas. Más que nada, bueno, el de 61, ¿no? Porque el de 61, hoy por hoy, un tío de 61 años es un tío joven. Lo que no entiendo es por qué hace con arresto domiciliario cuando podrían estar en Chironao, al lado del Didi, y seguramente podrían estar dándose hasta incluso amor, quién sabe, presuntamente. Entonces, representantes de Abercrombie & Fitch no han querido hacer declaraciones alguna. Aquí todo el mundo se lava las manos con respecto a la firma. Claro, por eso empezaron a mover la cúpula y todo el rollo, porque aquí la cacota empezaba a salpicar por todos lados. Es normal. También lo entiendo. Pero aquí, yo, de verdad, si hay que hacerle boicot, yo no compraría nada de esta gente, a mí cuando me llegan muchas veces, ¡ay, has olido de esta firma! Pues no. Encima me caen gordos porque no tienen tallas. Da igual si estás delgado, pero si estás mazao y estás fuertote, mazao fuertote, da igual si estás gordo o todo lo que, da igual, no hay tallas, hay tallas para chiquitos de los gustos de estos tres que están encerrados en su casa, pero tallas no hay. Y encima te miran así como por encima del hombro. ¿Pero qué dices? Si eres un dependiente de mierda que no vas a llegar a modelo ni a nada en tu vida, hijo mío de mi vida. ¿A dónde vas tú? ¿Dónde vas, hijo? ¿Dónde vas? Bonita, ¿dónde vas? Para lo único que vas a servir es para dar la espalda, porque vamos, por lo que estoy viendo, y encima para que te abusen. Es que de verdad, es que esto no hay por dónde cogerlo, pero es que estos señores deberían de estar enchironados ya. Llevan un montonazo de tiempo así, Esto desde que salió esta cacota del norte, desde que salió todo este fangal, no han movido un dedo. Pero es que lo gracioso es que los tienen enchironados en casa. Tío, cógete el de 61 años y enchirónalo. Los otros dos, el de 80, pues bueno, pues si tiene que estar en su casa, pues esté en su casa. Si le quedan 2 telediarios. Y el de 75 seguramente no lo meten también por lo mismo. Pero, ¿y todo el daño que presuntamente han hecho durante todo este tiempo? Mientras que ellos están en su casa comiendo marisco. Es que, de verdad. En fin. Que no, que qué asco. Esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, señores míos, señoras mías, voy a hacer la despedida para los clips que tengo de esto. Hay que sacar clips, sí o sí. Y recordar que las suscripciones son gratis. La activación... Oh, no, espérate, siempre tengo que empezar porque primero son las suscripciones y luego... A ver, en el clip salen primero las... No, salen las suscripciones. No, no es la suscripción lo primero, es el like. Señores, 1, 2, 3. Venga, vamos. 1, 2, 3. Ahí estamos, palito de inglés. Pichurrinas, recordar que los likes son gratis, las suscripciones son gratis y la activación de campanita también es gratis para recibir las notificaciones cada vez que Lorcar saca algo. Uy, que me quedo ya sin aire y todo, claro, es que llevamos ya 2 horas y pico de directo. Bueno, en fin, para vosotros serán 10 minutos, que esto es para los clips solamente. Recordad que está La Alquimia del Perfume, mi libro, y que tenéis que ser buenos y escribir cosas bonitas, porque como escribéis cosas malas, os vais con Poncho al pozo en el momento que termine el vídeo, que voy a hacer así, Poncho para el pozo, y la mando con la niña de Ring allí, a que le dé calor humano, no sé, calor extracorpóreo, porque es un espíritu maligno, como yo. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Bueno, que pichurrines, mis pichurrinas, que si tenéis que hacer alguna preguntita, hacerla ya, que estamos a tiempo. Así que si tenéis que preguntar algo gracioso, pues lo preguntáis, y si no, pues me acojo y nos vamos a descansar, que mañana será otro día. Y ya es la 1:15 de la madrugada. Es muy tarde. Que me voy.
que lo siento mucho, que yo seguiría más tiempo, pero va a ser como que no. Uy, el crío me ha escrito aquí algo. 365 euros el Amoas 100 mililitros. Bueno. Ya, está en precio, es el precio Amoas. Si es que es así, si es que son precios Amoas, 360 y pico, 400, es que es lo que hay. Si es que tampoco puedo decir más, son los precios y está en precio. En fin, pichurrinas, como iba diciendo, que muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos enseguida. Recordad que está La Alquimia del Perfume, mi libro, disponible en el Corte Inglés, en el Amazon, la Casa del Libro y infinidad de sitios iba a decir en Murcia, pero no, en España y en Europa. Y luego también lo tenéis en toda América, continente, de norte a sur y de este a oeste. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, bonicos. Y bonicas, por supuesto.